Me parece fatal que una cosa tan deliciosa como es el pestiño tenga una connotación negativa en la palabra. Y el boniato. Y el boniato. Y es que es el mismo, es lo mismo. Es lo mismo. El boniato y la chirimoya. Claro. Son cosas deliciosas. Pues Claro. anda que los tubérculos cuando alguien dice, esa película, menuda patata. ¿Eh? Comienza Todopoderosos. ¡Comienza lo que ha dicho Rodrigo! Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Bienvenidos al nuevo Todopoderoso. ¡Bravo! Hoy está con nosotros Javier Cansado, Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés. ¡Y Arturo González Campos! ¡Oh! Hacía tiempo que no bailaba aplausos, tío. Tengo una Has alarma. bailado muy bien, ¿eh? La Javi? verdad es que sí. Aplausos. Baila Tengo muy una bien. alarma que dice, entorno ruidoso, los niveles de sonido superan los 90 decibelios. Exponerse a este nivel de ruido durante unos 30 minutos puede provocar una pérdida de audición temporal. Caries. Aléjese de Arturo González Campos. Sí, Provoca sí. caries. Imagínate ser mi reloj. Imagínate. No sabes lo mal que lo pasa. ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Rodrigo? Hola, yo estoy un poquito nervioso, perdona. Normal porque hoy afrontamos un tema que no queríamos, Yo estoy enfrentar. mal. ¿Qué te pasa, Javi? Estoy mal. ¿Por qué, Javi? Porque te está gustando cómo suena y ya está, ¿no? Y ahora vas a improvisar algo. En realidad te estás dejando llevar, ¿no, Javi? No, tenía una razón muy somera. No, es que os cuento. Hoy vamos a hablar de Spielberg 4, ¿no? Sí, es el 4 ya, sí, O sea, sí. vamos a hablar de Muy Spielberg bien, a ver 4, si pero- llegamos al color púrpura. Pero estoy muy agobiado porque vamos a ver, hay unas condiciones del programa que me perjudican. Vale. Por ejemplo, nosotros, supongo que lo sabéis, no podemos hablar de nada antes del programa que No. tenga que ver con el programa que vamos a hacer. Nunca hablamos del tema, Nada. ¿verdad? Eso ¿Verdad? es. Eso es. Está- Sí, porque eso prohibido. se parecería a preparar el programa, cosa Claro. que nunca hacemos. Eso me Se perjudica. parecería a trabajar, cosa que yo no hago. Punto 2. Exactamente. Punto 2. No tengo memoria. No tengo nada de memoria. Nada. Nada de memoria. Nada. Soy un pez. O sea, soy un pez. Nada, nada, ojalá, nada. ojalá fuera un pez. No tengo memoria. Eres ¿vale? Dory. Y entonces no me acuerdo de cuál ha sido en estos 3 programas anteriores mi relación con Spielberg. Porque sé que he contado algo, pero es que no me acuerdo. Y diréis, ¿y cómo no has escuchado los programas anteriores para hacer? Claro, para cómo hacer- no, claro. Pues claro, pues es mi tercer problema, que no os escucho los programas. Entonces estoy al pairo. Te propongo, Javi, que hagas tabla rasa en cuanto a tu relación con Steven Spielberg. Es decir, no ha pasado nada, habéis hablado lo que hubiera entre vosotros, lo habéis hablado y habéis empezado de cero. O sea, que lo llevamos bien ya entonces. Exacto, o no, pero lo vas a decidir tú a lo largo del programa. Vale. ¿Vale? Qué fácil es todo, madre ¿Ves, mía. Javi? Sí, yo estoy para facilitaros la vida. Steven Spielberg, ¿eh? Hay que ver las películas y todo que ha hecho este hombre, ¿eh? Hay que ver, Se ha hinchado de películas. Chao, de hacer películas. Pero escúchame, y yo no lo sabía, y a producir, madre mía. Sí. Porque dirigir, vamos, eso es. Eso lo hace cualquiera. Cualquiera que lo haga, sí, pero. Me decía Rodrigo antes, ahí en privado, me decía, porque Rodrigo es un gran creador de términos. Bueno, ha escrito verbolario, quiero decir. Se inventa los términos. ¿Es probablemente el regalo de las Navidades, verbolario? Y me dijo, Muy probablemente. mirándome a la cara, analizando la mirada, me dijo, Steven Spielberg, para mí, el rey Midas de Hollywood. Digo, qué frase, Qué Rodrigo. bonito, Hostia. qué bonito, qué bonito, qué bonito. Porque todo lo que toca lo convierte en un blockbuster. Dudé. Para mí no sabía si era el bardo de Aponeivon o el rey Midas de Hollywood. No sabía si- Y al final elegí la B. La ciudad que nunca duerme Ojalá hubiera sido de China y lo pudiéramos llamar el gigante asiático. Para mí Spielberg, es la antesala de los Oscars. Spielberg, la gran manzana. Spielberg, el amasijo de hierros. ¿Qué te parece? Bueno, entonces, vamos a hablar de Steven Spielberg, si os parece. Ese No. ejemplo era muy malo, ¿no? ¿El qué? ¿Cuál? El amasijo de hierros. El amasijo de Pero hierros. si llevábamos una racha buenísima. Y la he estropeado Claro. yo.
Claro, Por ¿qué es el ejemplo, amasijo de hierro? El amasijo de hierros es cuando hay un accidente, los Sí, periodistas sí, sí, dicen sí. siempre el coche quedó como Steven. un amasijo A de ver, hierro. yo creo, Steven Arturo- Spielberg, el amasijo de hierros, el accidente cinematográfico más importante Steven del siglo Spielberg. XX. O sea, lo he hecho a posteriori, en realidad he dicho Arturo, lo primero que me ha... ¿puedo hacer una crítica? Sí, sí, por supuesto. Yo Sí, no- es a mí sobre todo, No tengo tu talento para conducir programas. afortunadamente. Pero Porque si no, a ver qué pintaba yo aquí. entiendo que, teniendo en cuenta que ahora vamos a hablar del Imperio del Sol, podías haber dicho un marco incomparable. Ah, Por ejemplo. Ujú. Steven Spielberg, la ciudad que nunca duerme. En 1987, Steven Spielberg, el amasijo de hierros del cine, echa... Cada vez lo bordo más. Vamos. El Imperio del Sol. En esta tacada vamos a analizar un montón de pelis, a ver si estáis de acuerdo. De pelis de estas que son como, bueno, sí, Yeah. era de Spielberg y tal, y que yo por lo menos ahora que las he repasado y demás, me he encontrado con que eran peliculones que a lo mejor estaba como pagando en su día la deuda de es que es el tío que ha hecho ET y que... ¿Puedo hacerte una pregunta, Sí, Arturo? sí, sí, por supuesto. Cuando repasas las pelis y demás, Sí, ¿eh? ¿qué es el demás? El... Pues que repaso las pelis, pero también a lo mejor hago croquetas. O sea, el demás, claro. El demás es que no hago solo eso. No, quería ¿Sabes? que la Que gente bajo la tuviera basura. clara que no era una manera de alargar la frase. No. No. Es que haces croquetas. Eso es, cuando yo digo y demás, pues es que os podría ampliar un montón de Que se cosas, abre- claro. Hago pelotas con los calcetines, por O ejemplo, sea, para no que es quepan que bien en el estuvieras armario. buscando un puente para hilar con tu siguiente palabra. En absoluto, Vale. en absoluto. Todo lo que yo digo es magro. Sí. O sea que entonces es viable, es factible ver las películas. Y demás. O sea, que decir, que no tienes que tirar de memoria. No hace falta. Bueno, yo las veo. Y por ejemplo, con El Imperio del Sol lo que me ha pasado es descubrir que había una película, pero espectacular. No sé ahora habláis y decís cosas. No, vuélcate Pero tú, me ha vuélcate. sorprendido. Exponte, Arturo. Tú di Es que primero me ha- lo que piensas y Claro, luego ya no ves. juegues a lo seguro. Me no ha hagas como sorprendido. Juan. Abre tú. ¿Yo? Perdóname, o sea, que yo soy el que más arriesga aquí, que he traído marionetas. El Imperio del Sol es un película. Pero hoy no. Fíjate que... no, pero te he traído otra cosa. Hoy creo que vamos a hablar de películas que son muy buenas, tal y como tú dices, y que la gente suele pasar Muy por encima. Muy por encima. Hasta tal punto que el recientemente estrenado documental de Spielberg, que no sé si es de HBO, yo lo he visto en HBO. No, es de Pues es Netflix. bastante de- probable. de Netflix, que son amigos de HBO. No sé, a lo mejor Es de Netflix, pero se piratean entre ellos. a lo mejor lo Oye, haya- oye, Netflix. yo qué sé, que se lo habían comprado a alguien. Déjame que la ponga este fin de semana, luego la pones tú si quieres. ¿Sabes que hay gente que escucha este programa tomando nota? No sale ni Netflix, la ciudad de la luz, como le ni llaman. ni el Imperio del Sol, La tacita de plata. ni Hook, ni Always salen en ese documental. O sea, de repente dicen, bueno, pues vamos a saltar a la lista. Pero de- ¿y lo sabe Spielberg de eso? Schindler. Claro. ¿Sabe que de su documental ha quitado Always, que es la mejor película de Spielberg? Vale. Uy, qué nervios. Pero bueno, hombre, déjale El- no ves que no, le está estamos en el recuperando Imperio- su... el Estamos Imperio- en el Imperio del Sur. Imperio del Sol. Del Sol. El Imperio del Sol era una... Sol otra- era- El de lo de la moto. Era Era una en película era que en vi yo... Memphis, sí. Una película de Netflix que vi yo en HBO. Entonces, El Imperio del Sol. Vamos con ella. Que es, bueno, la adaptación de la novela de J.G. Ballard y... Entramos en una época en la que Spielberg trata de conseguir reconocimiento crítico. Qué bien está todo cuando ya por fin Rodrigo se pone a hablar, ¿verdad? Antes hay como barro y luego ya dices, bueno, venga, ahora ya. Porque de alguna manera él no recibe la aprobación que busca del viejo Hollywood y de sus grandes maestros. No es un director particularmente reconocido ni respetado. Se considera que lo que tiene es, como sucedió durante mucho tiempo con Hitchcock hasta que llegaron los franceses, una gran pericia técnica, esa palabra que al final no significa absolutamente nada, porque la pericia de Spielberg más allá de técnica es narrativa, fundamentalmente, para lo cual hace falta un dominio técnico incuestionable, y una capacidad de despertar emociones en las audiencias masivas. No es que se considere poco importante eso,
sino que consideran que la verdad humana está en otros sitios y que la reflexión sobre los vericuetos y rincones y claroscuros del ser humano están en otro sitio, y que, en fin, por más que él hable de Lean, y ahora hablaremos de David Lean porque viene muy a cuento con esta película, el propio Lean, cuando recibe su premio de reconocimiento de la Academia, lo que dice es que a ver si la gente vuelve a hablar de alguna manera, que debería avergonzarse todo el mundo de estar haciendo el mismo éxito una y otra vez, y la segunda parte y la secuela y la tercera parte de ese mismo éxito. A lo que Spielberg aplaudió más que nadie cuando tenía, en fin, muchas secuelas en su haber como productor, tal como nos anticipaba antes Javi. Y claro, lo que sucedió con El color púrpura se vivió como una especie de insulto casi. Él lo vivió muy cabreado porque tuvo una miríada, como dijimos el otro día, de nominaciones, ningún Oscar, pero es que además él no fue personalmente nominado. Es una de esas grandes ausencias. Así que fue en el fondo muy renuente a la hora de hacer esta película porque sentía que le iban a volver a partir la cara. Y a la vez él buscaba ese reconocimiento, ese, chicos, sé hacer más cosas, que ya tiene narices, que Spielberg tenga que andar pidiendo perdón a nadie, ¿no? Por otro lado, con los bolsillos bien llenos que tenía, también podía, en fin, luego la vida te da y te quita. Claro. Y tienes tu propio balance para poder soportar las cosas. Sí, se iba a casa llorando y se sonaba en billetes de dólar, ¿no? Claro, por un lado, Lean era un gran héroe de él. Por otro lado, el propio Lean se enfadó con él. Recordáis la famosa historia de Nostromo. Cuando David Lean trataba de levantar Nostromo, no hablamos demasiado de aquello en nuestro programa, pero en fin, hay un documental magnífico que la gente puede ver, en TCM concretamente. En TCM, eso es. Pero la podéis ver en Antena 3 también, creo. Eso es. En la que se demuestra que cuando Spielberg trata de intervenir como productor para apoyar teóricamente a su sabio y venerable maestro venerado, sin embargo lo inunda a notas sobre cómo debería hacer las cosas y cómo debería cambiar el guión y cómo debería hacerlo más asequible. En cualquier caso, él ahora va a hacer El Imperio del Sol tratando de hacer una gran gesta a lo Lean, con todas sus diferencias que ahora podemos cuestionar. Se basa en una novela de Ballard, que en realidad es un escritor muy, muy conocido. Y, en fin, por ejemplo, el famoso Crash de Cronenberg está basado en un texto de Ballard. Es una película muy inquietante, por otro lado, muy limítrofe, pero magnífica. Muy complicada y difícil de recomendar a lo mejor, pero te pone el cuerpo, del revés, ¿eh? Sesión doble con La tumba de las luciérnagas. El estómago, ¿eh? Sí. Y de alguna manera, aunque Ballard insiste en que es una novela, lo deja bien claro, Ballard lo que hace es indagar en su infancia, en sus recuerdos de infancia, en Shanghái, en el Shanghái floreciente antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de que los japoneses invadan China, y bueno, y medio mundo se reparten entre los alemanes y los japoneses sus invasiones. Y en fin, en la película vemos cómo el niño queda descolgado en un momento dado y acaba en un campo de refugiados él solito. En la realidad no fue así, estuvo siempre con sus padres, pero por eso le insisten que es una novela, en que él tira de sus recuerdos y de su experiencia subjetiva de niño, y necesariamente de parte, y además desde los ojos de un niño que por otro lado ama tanto de los japoneses como de los ingleses como de quien sea, esa perspectiva de grandes caballeros, nobles guerreros, que él envidia de una forma, en fin, como quien lee a Ivanhoe. Y sin embargo siempre deja bien claro que no son exactamente sus memorias, por mucho que se nutra de ellas, ya que luego inventa lo necesario en términos estilísticos para crear una novela, que es la que decide adaptar Spielberg. Lo que me ocurre a mí con esta historia, espero que me quitéis la razón. Vale. Esto es importante. ¿Antes o después? O sea, si quieres te la quitamos ya. Y así eso ya lo tienes. Y ahora desarrollas, pero ya sin razón. Y pasamos a otro tema. Dos cosas. Lo primero, con lo que decía Rodrigo sobre la necesidad que tiene Spielberg de tener el reconocimiento del viejo Hollywood. Ocurre una cosa que ocurría entonces y sigue ocurriendo hoy en día, y es que la gente confunde historia con calidad. Es decir, si algo va sobre videojuegos, pues a lo mejor eso no puede ser bueno, o sobre, yo qué sé, sobre niños perdidos en una isla.
Y sin embargo, si algo transcurre en determinado lugar, en estas memorias de infancia de Valar, en este final de la Segunda Guerra Mundial en Japón, etcétera, o lo que ocurría con el color púrpura, pues entonces tiene que ser bueno por narices. Sí o sí. Eso es. Lo cual es absolutamente estúpido, porque se puede filmar una tragedia de forma completamente irrelevante y se puede hacer arte con alguien echando agua en una botella. Lo importante es la mirada de quien está contando. Pero Spielberg estaba contagiado de eso en ese momento y tenía tantas ganas de hacer una peli que fuera relevante desde muchos puntos de vista, que a mí lo que me sucede con esta película vista en su totalidad, aparte que me fascina, o sea, me vuelve completamente loco esta peli, la veo asombrado, pero tengo la sensación de que en realidad estoy leyendo una novela mientras la estoy viendo. Es tan increíblemente literaria, poética hasta el extremo, incluso, que tengo la sensación de que ahí no hay una película. Por supuesto es una estupidez lo que estoy diciendo. Es muy física, ¿no? Soy plenamente consciente de que estoy diciendo una tontería. Pero sí que puedo entender que esta película no le gustara a nadie porque no entendiera o porque creyera que no había ninguna historia ahí detrás, sino solo como la pretensión de hacer algo que fuera relevante de alguna forma. Javi, ¿tú cómo recuerdas la película de cuando la viste? Yo cuando la vi, hombre, yo saber cuándo sería eso. Pues yo la vi de estreno, vamos. Y, bueno, no el día que se estrenaba, por supuesto, yo no tenía estatus para ir al estreno. No tenías tanto nivel. En el 87, ¿no? Pero a lo mejor al día siguiente sí. ¿No? Y a la primera sesión, a la de las 4, claro. Porque a ti no te pilla nadie. Entonces, yo esta película me emociona muchísimo por razones personales, porque me recuerda, la pasión que tiene el niño de la película por los aviones. A mí me recuerda a mi infancia, que íbamos con mi padre al aeropuerto a ver los aviones y hacíamos un juego que era a ver si coincidíamos cuando decíamos ¡hala arriba! Y si se despegaba el avión, ganábamos un bollo. Y entonces eso Qué infancia tan bonita has tenido, sí. Javier. ¿Y cuando caía lo perdíais? Y si se estrellaba, no lo quitaba mi padre. Pero en esta película, que le decía Juan, que por literaria, yo le contradigo un poco, el mismo ya también se ha dicho un poco, que es muy física. Hay la escena en la que el niño, cuando llegan los japoneses a Shanghái y empieza el tumulto, cuando el niño se pierde, yo no he visto una cosa tan asfixiante en mi vida, o sea, tan agobiante, tan primaria, tan cercana, tan brutal. Acoto, en su segunda mitad. En su segunda mitad me parece que se vuelca mucho en lo literario. Es verdad que pocas escenas ha rodado Spielberg con la precisión y con la absoluta presteza, prestancia, magnificencia de ese momento en que se pierde el niño. Sí, yo no sé si es una película que hay que ver. Es que yo me aprendí un concepto una vez que dijisteis uno de vosotros, lo de set pieces. Set pieces es que como por partes, o sea, lo dijo aquel. Lo dijo Rodrigo, creo. Y no sé si es una película que está como muy evidenciado las partes de como ahora vamos a esto, el principio en Shanghái, luego tal, luego la parte en el campo de concentración, como que está muy medido, incluso parecen, no digo películas distintas, pero sí un poco. Es difícil determinar el tono porque Spielberg imprime tanto emocional y estilísticamente su sello a las películas que muchas veces lo que no tienen es determinado realismo si alguien busca eso. Por ejemplo, en esa época estrenaba John Boorman Esperanza y Gloria y tuvo mucho más predicamento crítico porque se consideraba que se percibía como más real. Lo cual en realidad es cierto, entre otras cosas porque son los propios recuerdos de Boorman y los supo plasmar de ese modo. Pero claro, eso es pedirle que a una película que sea algo determinado y juzgarla en tanto que no es una cosa y no en virtud de lo que es. Desde luego no es eso la película. Pero una vez determinas lo que es la película, hablemos de la película que él hizo. La película de Spielberg es más un sueño a su manera, ¿no? El sueño de un niño. Y está desde los ojos del niño, que no son necesariamente inocentes, por otro lado. Porque este niño es delicado y de hecho, también se le criticó mucho que el niño era desagradable. Y es como, bueno, sí, es que el niño es desagradable. Grita mucho, sí. Grita, sí. Y el propio Ballard decía, cuando conoció a Christian Bale, decía, bueno, es un poco como el personaje, son desagradables.
Porque Christian Bale pues tenía esta cosa de niño actor que no había quien manejara y que no era particularmente amable. El niño no es Elliot, no es un caramelito. El niño no es una mirada inocente, el niño a veces... y el niño es irritante, y el niño tiene sus propios tropos circulares de los que no hay quien le saque. Y, en fin, el niño tiene sus propios problemas. Y, en el fondo, esta es una opción muy valiente, porque podrías pensar, no le ha salido bien, o no ha elegido al niño exacto. No, este es el niño. Este es el niño. Y, de hecho, el propio Ballard decía que la gente le criticaba pensando, ¿por qué has puesto tu novela en manos de Spielberg? Y que él mismo pensaba que iba a venir un ser sentimentalizador. Y él había sentido que era todo lo contrario, que era una persona más bien reflexiva y que tenía una mirada sobre las cosas y que no tenía ganas de edulcorarlas más de la cuenta. Y a la vez no exactamente las edulcora, sino las convierte en fábula. Y yo creo que esto tiene que ver, lo iremos viendo en los próximos días conforme vayamos avanzando en su carrera, que uno de los, y esto lo pongo entre muchísimas comillas, problemas de Spielberg a la hora de abordar determinado tipo de historias es que es demasiado bueno con la cámara. Y ahora vamos a intentar discriminar qué significa eso. Wow, duritas declaraciones demasiado de Rodrigo bueno. Cortés. Por eso yo no Mira sé. que le has puesto comillas y aún así se me ha erizado el Por eso lo voy a vello, decir entre muchas comillas. Y él mismo, cuando en un momento dado se le dijo eso, da igual, vamos a adelantarnos un poco porque Estamos así... ante el programa más polémico de todo Pero Poderoso. escucha un puede momentito, ser, Rodrigo. Desde que alguien dijo aquí el puto Harry Potter, no ha habido un momento más de tanta estremecimiento. Pero tensión. muchas comillas. Sí, muchas comillas, son, muchas comillas, son pero... más que unas comillas solas. Claro, si le pones Él, muchas... si pones muchas Sí, comillas, pues parece que forma de está hablar, lloviendo. es Está como lloviendo. se convierte en un algoritmo ya. Niego la mayor, porque comillas pares, la segunda comilla invalida la primera comilla, con lo cual se neutraliza. Con lo cual tienes que tener triples comillas, o quíntuples comillas, o séptuples comillas. Mira, voy a tratar de explicarlo yéndome al futuro y volviendo al pasado, pero no consideréis esto una declaración en mármol. Ahora lo empezamos a matizar y para tratar de llegar a algún sitio y a ver qué significa, que no trata de ser una... Tú verás, declaración tú has definitiva. entrado en el barro, sal del barro. Yo veo mármol todo el Rodrigo. rato ahí. Yo veo mármol, ¿eh? O sea Yo que- estoy viendo, no veo otra cosa que mármol. Yo Yo veo estoy escuchando no el de cincel. Carrara, pero veo mármol. Yo ¿eh? miro a lo alto del Sinaí y veo bajar a Rodrigo, que ahora va a decir una serie de cosas. Años después, cuando él definitivamente decide que va a hacer la lista de Schindler, Sí. alguien dice la va a cagar. No es una historia para Spielberg, la vas a cagar. La vas a cagar porque eres demasiado bueno con la narración. Y él, Bueno, no como en bondadoso, sino como en hábil. y un momento, él tomó buena nota de eso porque sabía que era así. Y cambió radicalmente su forma de narrar en la lista de Schindler. Y ahora hablamos de eso. Porque si nosotros, ahora lo explico un poco mejor, pero si pensamos en El Imperio del Sol y pensamos en la lista de Schindler, no tenemos la misma sensación No. de forma de abordar los acontecimientos. Y en términos humanos no nos afectan de la misma manera, ni tienen la misma rugosidad ni la misma textura. Y está mucho más coreográficamente rodada El Imperio del Sol que la lista de Schindler, siendo la película de un genio y siendo la película de un genio de la narración, que es rodando de maravilla. O si pensamos en el arranque del Soldado Ryan, no tiene ese sentido coreográfico y caligráfico de la narración que se ve, por ejemplo, en Always, que prácticamente es un puzzle perfecto de arte secuencial. Lo que sucede es que a veces cuando ese arte secuencial es tan primoroso, tan absolutamente cerrado, tan coreográfico, adquiere inevitablemente una cierta cualidad operística que no es mala, porque la ópera no es mala, no estoy tratando de... Pero desapega, ¿no? De alguna manera. Bueno, esa verdad humana, de alguna manera, muchas veces necesita de otro tipo de contención. No estoy diciendo que tenga que ser plano o contraplano, no, porque de hecho no es eso la lista de Schindler en absoluto. Y no es eso en absoluto El Soldado Ryan. Son películas que solo puede rodar 3 tíos en el mundo y uno es él. No estoy hablando de eso. Pero en el caso de por ejemplo, El Imperio del Sol, su virtuosismo es tan enorme, que adquiere toda una cierta calidad musical casi, Sí. discursiva. Y por eso es muy difícil que no tenga del todo ese tono enajenado y extrañado de la fábula. Por ejemplo, cuando lo vemos en ese momento final en el que tienen todos esos restos de riquezas abandonados, como si fuera un gran parte temático, con grandes lamparones y arañas y Completamente muebles. surrealista, además. Efectivamente. Eso es una imagen cinematográfica
cinematográfica magnífica. Y seguro que además se produjo algo con ese nivel de surrealismo en la realidad. Pero rodado por Polanski, por ejemplo, habría tenido simplemente otra mirada. Y con él es como meterte en un determinado sueño más grande que la vida y atravesar eso con ese extrañamiento. Claro, yo creo que se ve bastante bien eso en una de las escenas de la película, que es claramente lo que tú dices, ¿no? Como una coreografía, que es cuando al principio, cuando el niño encuentra un avión abandonado y vemos cómo la cámara y el niño juegan a una batalla aérea y es eso, es un virtuosismo, es algo magistral, es algo que ves de rodillas y demás, pero es verdad que a lo mejor lo que le sucedía es que si aplicaba todo eso a la película, al final sí que conseguía eso, ¿no? Más una sensación menos lejana, ¿no? Más lejana. Lo que pasa ahí es que la gente está viendo la cámara, creo. ¿Es así? No, si no es una cuestión de ver o no la cámara, si yo no soy de la escuela de si se ve la cámara mal, la cámara tiene que ser invisible, no. Con Scorsese eres absolutamente consciente de la cámara. Y a la vez hay una textura humana muy rugosa y muy jodida, que te toca de una forma muy fuerte. Jodida poniéndole muchísimas comillas. Muchas comillas. Un mogollón de comillas. Muchas comillas. Entonces no es exactamente que se vea o que no se vea, sino que su virtuosismo es tal en la forma de cerrar todo, que más que una cuestión de percepción de cámara, que eso atañe a un plano, que te permite ser consciente de la lente, lo que hace es cerrarlo todo sobre sí mismo en una forma de puzzle tan perfecto que casi tiene la energía del cine musical. Es inextricable casi. ¿Puedo poner un ejemplo? Ya que Rodrigo, a ver si esto es lo... Voy a investigar en tu cabeza, Rodrigo. A ver si esto es lo que querías decir. Que nadie debería interpretar esto como una crítica. Esta es una de las razones por si cada vez que estrena yo voy mínimo 3 veces al cine a ver una película de él. Pero me guste mucho o me guste menos. Rodrigo, no sé si te has dado cuenta con nuestra jocosidad de antes, pero nadie ha interpretado esto como una crítica. Bueno, hay un señor por ahí sentado que sí. Seguro. Sí. Se está levantando le he visto la indignado. actitud, le he visto la actitud. Se le han empañado las gafas. Megamix. Voy a hablar de Always. Vale. ¡Ostras! Vale, ¿quieres que le dé paso a Always? No. Si quieres le doy paso y así ya hablamos de Always. Y luego volvemos. Y luego podemos ir volviendo. Regreso al futuro. Y No. luego regreso al futuro. ¿Que no? Vale. Hay un momento en Always en el que nosotros... Cuando te pones así, Juan, la verdad. Es verdad, es que yo creo que lo organizábamos mucho se ha mejor quitado las así. gafas, cuidado con esto, Necesito evocar en mi cabeza, ¿vale? ¿Te damos un ratito? Gracias. Hay un instante... ¿Quieres que te demos un rato? No. Presento Always. No. Hay un instante... Y luego... ¿Quieres salir unos minutos y vuelves cuando lo tengas claro? Hay un instante en Always Nos gusta mucho Always, en el que nosotros... Prestad atención porque tenéis que evocar esta escena porque es muy importante. Porque creo que es de lo que nos está hablando Rodrigo sobre la perfección A mí no me metas. de la gramática. Esto no está, queridos oyentes, dentro del bloque de Always, porque no lo hemos presentado, No. pero luego vosotros sí que mentalmente podéis llevarlo ahí. Adelante, Juan. Hay un instante en el que el Richard Dreyfuss y Holly Hunter están, después de la primera escena, con los fuegos y demás, tienen, digamos que un encuentro romántico. Ella lleva puesta su chaqueta porque han estado bailando, Smoking in Your Eyes, etcétera, ¿no? Y entonces, según están... Smoking in your eyes. Para ti es Smoking in Your Eyes. Smoking no, smoke. Para ti es una señora llorando. Yo qué sé. O sea, Smoking. Para Frack, ti es una señora que le fuma a la gente a la cara. Smoking in your eyes o frack in your eyes también es otra. Frack in your nose. y en ese recorrido que están haciendo, Sí. regresando a casa, Smoke it in your face. Informal. In your Smoking eyes. in your eyes. y en ese recorrido que están haciendo mientras regresan a casa, Una se señora con encuentra... un puro gordo. Mira, Juan, céntrate porque nos lo estás contando como a fragmentitos y no entendemos nada. Ay, Si hubiera presentado Always no te habría pasado nada de esto, porque ya estaríamos en Claro. contexto, pero claro. Estás jugando a Dios. Claro. En ese recorrido que Ellos están bailando Smoking in your eyes. no, ya están volviendo. Déjale al muchacho, ostras. Voy a empezar la primera frase hasta Juan. que me dejéis. Vale. Venga. En ese recorrido que están haciendo mientras regresan a casa, se encuentran que atraviesan el aeródromo. Y en ese momento nosotros vemos, lo primero con lo que nos encontramos es que los dos están de espaldas a la cámara y de fondo está el avión de Pete, que vemos que sostiene sus alas y está entre medias
de las cabezas de ambos protagonistas. Pete es Richard Dreyfuss, sí. Eso es. Y entonces están unidas sus cabezas por las alas del avión, mientras que el cockpit está en mitad de ambos, separándolos. Y entonces vemos como Richard Dreyfuss camina hacia el avión, que está rodeado de una luz azulada y casi fantasmal, casi ultraterrena, y volvemos de nuevo y dice, aquí hay un shortcut, vamos a ir por aquí. Y Holly Hunter dice, no vayas en esa dirección. Y volvemos a verla a ella. Y lo que sucede es que en ese instante justo hay un ¿cómo se llama cuando se encadenas dos imágenes, Rodrigo? Encadenado. Eso es. Encadenamos sobre el rostro de Holly Hunter, se encadenan las llamas de la chimenea porque estamos yendo a la casa. Y eso ya nos está anticipando lo que le va a suceder al personaje de Pete. Y después del encadenado de las llamas, cuando tienen esa conversación, cada vez que vemos que Pete está hablando, detrás de él están esas llamas. Y cuando se dirige hacia Holly Hunter no tiene el reflejo de las llamas, a pesar de que está a su lado en la cara, mientras que él sí que lo tiene. Y cuando duermen y se queda ella dormida y empieza a tener ese sueño, y está a su lado el gato, que es una especie de anticipación del inframundo, del ultraterreno también, y él se levanta, volvemos a ver exactamente la misma luz que habíamos visto en el avión. Y después tiene la discusión. La vemos cuando abre el refrigerador. Eso es, cuando abre... La luz azulada, sí, es un fantasma otra vez. Sí. Eso es, y vuelve, y entonces nosotros vemos que ella justo se despierta del sueño que estaba teniendo y está anticipando de nuevo lo que estaba sucediendo, y es algo absolutamente asombroso. Quiero decir, esa escena, o sea, creo parece intrascendente, porque en realidad parece que no está pasando nada, parece. Pero cuando te fijas, te das cuenta que es la obra de un rey del estilo y de un maestro con la cámara absolutamente acojonante. Cuando se despiden que va a tener el accidente... Bueno, sí, se puede decir esto, se puede hacer spoilers. Va a morir el personaje de él. Sí, se sabe, ¿no? Posiblemente muera Richard Dreyfuss, qué pena. Y como que me parece fascinante ese momento, cuando se despiden, una escena de amor que es... O sea, yo no he visto una película de amor en mi vida como esta, ¿vale? O sea, es algo impresionante. Entonces se besan, se despiden y entonces se va ella... caminando, dejando el avión, y él le empieza a gritarle, le empieza a decir te quiero. Ya no le oye. Ya se ha muerto. Pero es un fantasma, ya está. Son ideas de dirección. Es impresionante. Esta aparente intrascendencia que se convierte en realidad en majestuosidad, es el ser demasiado bueno con la cámara, como decías tú. Si es que todo el rato, nos metemos en jardines si nos ponemos literalistas con esta definición, claro. No tiene que ver con eso. Vamos a pensarlo en otro ejemplo. Tú ves a un matrimonio en una película de Cassavetes y te da la sensación de que estás como en Albacete. Y dices, ¿y eso por qué es? ¿Porque lo está rodando sucio y en 16 minutos? No. Es una forma de trabajar con los actores y trabajar otra vez. Y mientras que sí hay que respetar todas las marcas de forma precisa y la cámara tiene que hacer no sé qué, pues va a ser maravilloso porque Holly Hunter es una gran actriz y porque Richard Dreyfuss es un grandísimo actor. Qué suerte tiene Richard Dreyfuss, perdona, en ser tan buen actor, ¿eh? Qué suerte tiene. Con la altura que tiene, ¿no? No, porque si no hubiera hecho carrera. O sea, si no fuera tan buenísimo actores como John Turturro, que tienen la suerte de que tienen muy buena suerte, pues son muy buenos actores, pero si no, cuidado, Richard Dreyfuss, estabas en tu casa ahí. Mira, perdonadme un momento, he creído intuir que queréis hablar de Always, así que vamos. No, me estaba pareciendo. Me estaba pareciendo. ¡Estás loco, Arturo! No lo sé, mira, percepciones. No deduzcas. Pues mira, solo estar despierto para eso y no he sabido leer. De hecho, volvemos al Imperio del Sol porque hay mucho que decir todavía. Al Imperio del Sol. Del Imperio del Sol. Decía que hay una forma de llegar a según qué sitios que es a través de según qué herramientas. Y a través de otras herramientas llegas a otros sitios. Y alguien puede echártelo en cara. Entonces no estás consiguiendo, dice, bueno, ya, pero es que todo es elegir. Todo es elegir. Y si esto es muy bueno musicalmente, pues no será muy bueno con los silencios, porque no los hay. Y si está muy bien con el color, pues no será una buena fotografía en blanco y negro. Y todo se elige. Y si es una buena película de fútbol, pues no será una película de amor. Y dices, no, es que me gustó una de amor. Ya, pues esa es la de amor. Que sin embargo no tenía casi nada de fútbol. Es que no es el Inantenis que yo eso es inevitable. Pues lo que digo es que para llegar a determinadas honduras, esa forma que tiene de rodar no lo permite del todo, no es el camino. Pero él tampoco pretende hacer esas películas, y las que él hace son impresionantes en su liga, que es una liga elevadísima. Volvemos al Imperio del Sol. Es una película muy soñada por muchas razones. Si piensas en el universo de Ballard, es más un universo distópico de piscinas vacías,
de señores de la guerra enseñoreándose de las ruinas. Y no es eso lo que percibes en El Imperio del Sol de Spielberg. No porque lo edulcore, sino porque lo dickensiza. Es distinto. Es de gente encendiéndose el cigarro con el cañón del revólver aún humeante, el universo de Valar. Eso es lo que es. Smoking in your eyes le llamaban siempre. Y el Shanghái, por ejemplo, del Imperio del Sol, que sí que rodaron en Shanghái, y muchas cosas las hicieron en otros sitios, todo ese distrito noble, como se parece mucho a zonas cercanas a Londres, lo pudieron hacer allá. El campo de refugiados lo hicieron cerca de Jerez, cerca de Jerez de la Frontera, en España, pero Shanghái había que hacerla en Shanghái. Bueno, pues todo ese manejo de las multitudes, por un lado, sí que tiene que ver con David Lean, que sin embargo, cuando desarrolla, por ejemplo, una historia de amor, lo hace en términos más humanos, porque lo que más le interesa en el fondo a David Lean es el paisaje de un hombre frente a una mujer y qué tienen que decirse, y al final casi todo se resume a eso, desde sus películas pequeñas a las más grandes. Eso no pasa en las películas de Spielberg y no pasa nada. Y tiene mucho de Dickens, como lo tenía El color púrpura. Tiene una estructura enormemente dickensiana y muy cercana a Oliver Twist en el fondo. Nuestro personaje casi es un Oliver Twist. Aprende, sí. Y el personaje de John Malkovich es un Fagin en gran medida. Sí. Y eso es lo que de verdad le interesa a Spielberg. Y esa relación, por ejemplo, con el personaje de Malkovich, ese pequeño mozalbete ante un profesional de lo suyo, aunque en este caso sea un vividor, un resolvedor y un sobreviviente, que es lo que quería decir, un superviviente. Pues ese es el personaje de Malkovich, pero en el fondo hay una referencia que tiene que ver también con Capitanes Intrépidos, con El pequeño niño y Manuel, y en fin, y con tantas películas de gran profesional, que es el mentor del pequeño pupilo, fascinado ante una figura que por otro lado es muy limítrofe porque no es moralmente limpia en ningún sentido, y eso resulta muy, muy interesante. Pero a la vez todo está muy soñado y está de forma explícita, no es un error. Cuando, por ejemplo, saluda a los japoneses ante ese sol naciente con las chispas del soldador, es una imagen completamente mítica de un niño reconociendo a 3 samuráis, aunque teóricamente sean enemigos, porque en ese momento para él no son enemigos, son 3 grandes caballeros del rey Arturo, y él lo que quiere es ser un caballero del rey Arturo también. Y además tienes muy clara la sensación de que eso en realidad no ha pasado, que eso está solo ocurriendo en su cabeza. O pensad en el momento de la explosión de Hiroshima, por ejemplo, que es una belleza, es una auténtica belleza, en la que el niño cree que está viendo un alma abandonar un cuerpo y cómo Dios por fin la coge, y en realidad está asistiendo a los ecos de algo que está sesgando miles de vidas, pero que tiene una belleza estética enorme porque es lo que el niño está percibiendo. El niño percibe una energía enorme en movimiento y el sol descomponiéndose en múltiples colores. ¿No os parece que cuando el trasunto del niño, cuando va su catarsis, de pronto cuando se pone a fumar ya ha cambiado radicalmente el niño? Ya es otro, cuando se le ve fumando al nene. Eso era mucho de los 80, también te digo, de los 80, sí. ¿No os parece que es una reflexión sobre la mirada, la película? Sí, es una reflexión ante todo sobre la mirada, Juan. Jo, me alegro mucho de no haber dado paso a Always. ¿Qué os parece si doy paso a Always? No, porque esa película tiene un problema, El Imperio del Sol. Muy serio, y eso es de lo que tenemos que hablar aquí hoy. ¡Ostras! ¿Ha traído algo? Ha traído algo. Cuando trae un chiste preparado. Cuando trae un chiste preparado, nada puede fallar. Es que, una bolsa es que nunca funciona. De Disney. Claro, estructura de hierro. Funciona nunca. ¿Podrías por lo menos esta vez guardar luego el plástico para que no esté luego todo el programa una bolsa? Pero que son bombones, troncos. Callaos. Chicos, en esta película vemos como una y otra vez los bombones de licor aparecen reflejados. Esto sí que es un contertulio, sí señor. Como una metáfora del lujo indiscriminado en el que vivían en Shanghái los padres. Ha traído de una caja de Jim. Bombones de licor. Pero es que es brutal. Y por eso... Mira, un Jim Beam, perdóname. Quiero que analicemos con muchísimo detenimiento y desde lo fílmico, ¡Juan!, el terrible problema que tiene esa película. Porque cada vez que los protagonistas se comen un bombón de licor, en lugar de hacer como los seres humanos normales, y además es gente que está pasando grandes calamidades, grandes necesidades, gente que aprovecharía hasta la última miga
del pan Bimbo reseco y mohoso, ¿Dónde va? Solo quiero saber dónde va. cuando se comen... Yo no quiero saberlo, solo quiero que vaya. Cuando se comen un bombón, lo hacen Yo quiero que mordiéndolo por la mitad. No, error. No, todas las veces lo hace Jim, lo hace Basie, muerden por la mitad. Y os voy a Qué demostrar. asco de película, de verdad. Os voy a demostrar, quiero por favor darles un bombón, yo voy a cogerme uno también, dale un bombón a los muchachos, el que queráis, ¿Vamos a hacer un experimento? La Eso película es. es flojísima, ¿eh? para que, no, quiero que probéis como no se puede morder uno de estos bombones por la mitad, tal y como lo hacía, lo rodaba Steven Spielberg. Porque Juana, se te, hay como- se te cae por las comisuras. Bueno, vamos a hacer la prueba. Hay como- Vamos a ver, como esto 100 es como cuando te comprabas o te compras las gominolas de Coca-Cola, esas que tienen como la forma No, de la pero, botella. no, que no lo podéis primero que quitarle- haces no, no es podéis que quitarle el muerdes papel. el tapón. Ah, no se puede quitar el papel. Claro, es que lo mordían con papel. Escucha, Porque en la guerra se come todo, Juan. Pero vamos a ver. un momentito, antes de nada, por favor, esto es importante. Esto tiene un precio. ¿Quién se encarga? Bueno, eso lo lleva todo el autor de Todo Arde. Se es que encarga- esto tiene pinta de ser Lo lleva todo el autor de Todo Arde. Se que encarga Aurelio. Tiene pinta de ser carísimo. Se encarga Aurelio, no os preocupéis. Entonces, por ejemplo, yo muerdo esto. Pero yo, ¿por qué voy a morder aluminio voluntariamente, Juan? Porque vas a ser el protagonista de la Pero película. ¿por qué nos quieres envenenar aquí en directo? Y esto no hay Dios que prueba. ¿Te has hecho el ejercicio? Yo Yo no voy a voy a probar. morder. Hazlo tú. Bueno, No, prueba. hazlo tú, Sí, Javi. claro. Tú, Es que mira, no me Juan, puedo creer. ¿tú alguna vez cuando alguien te llega con el dedo meñique extendido y te dice huele, tú hueles? Es genial. Esto no se puede comer así. No. Spielberg, ¿a que no se puede comer así? Una persona normal. Todo lo que he dicho del Imperio del Sol, borrado. Borradito, ¿no? Arturo, ¿quieres hacer la prueba, por favor? No, no quiero hacer la prueba. Quiero decir Pero es que en esto es una locura, es una locura. 1989, Steven Spielberg echa Always. Es que no me puedo creer que todo el rato nos lleve al infierno, Juan Gómez Jurado, de verdad. ¿Puedo repetir, Juan? Sí, todo el coge todo lo rato. que quieras. Pero pelándolo. Pero Javi, ahora te vas a poner a comer bombones y Es no que vas... Todavía, si es te que metes es tu en el película infierno, favorita. porque tú vas andando por la calle y por error tomas una boca calle que no es la que es y acabas Sí. al infierno, vale. Vale. Pero es que lo tiene preparado desde hace 3 semanas. Claro. Ha venido con un mapa al infierno. Se ha ido a comprar las botellas, no, pero estas no son las de tal, son las que salen en la película. ¿Tú sabes lo que me ha costado encontrar estos bombones? Este es mi whisky Canadian Club, mi whisky favorito. ¿Tú sabes lo que me ha costado encontrar estos bombones? Ya me da igual el programa, ¿eh? Lo sé, hemos perdido en el camino, enhorabuena Juan, hemos perdido a Javi y ahora vamos nosotros con el programa. Always, que es ¿Esta es la que tiene música de John Williams? la que tiene música de John Williams, sí, efectivamente. Ya sé cuál. No como las otras. Para que te ubiques. Bueno, hablaremos de John Williams, porque John Williams también yo creo que está haciendo aquí un poco como Spielberg. O sea, esas bandas sonoras que nunca son de las que se habla cuando se habla de John Williams, y sin embargo son bandas sonoras. El Imperio del Sol es mágica. Javi, no me lo puedo No. creer, Javi. Javi no es ni agradable, Claro, es que Javi. estaba extrayendo el alcohol, perdóname. No es ni radiofónico, ni agradable, no. Pido disculpas, joder, ¿no? Y te voy a decir una cosa, ni digno de una estrella de la comedia como eres tú. Os recomiendo que Javi, vayáis a YouTube a ver este momento. Sí. y que hagáis GIFs. No, de todas maneras, John Williams no solo sí que tenía reconocimiento por estas bandas sonoras, sino que normalmente tenía nominaciones a pares. Una de las razones por las que no tiene más Óscares es porque se contraprogramaba constantemente. el mismo Son contra él. muchos los años en los que tenía 2 nominaciones. Sí, pero que cuando salen las bandas sonoras, los número uno, las que más gustan Bueno, y claro, tal, sí, sí. casi nunca se habla del Imperio No, del Sol, que a mí me porque parece siempre una Superman, cumbre. La Guerra de las Galaxias Eso y es. Tiburón, ¿no? Eso O las- es, eso sí, es. sí, sí, y es un verdad. poco le pasa a la banda sonora de Always, ¿no? Que también es una banda sonora como muy para adentro, como muy mística. Claro, es más íntima. Claro. Más... Bueno, pero sí. salía Smoking in Your Eyes. Eso sí. Es una historia de amor. Decide hacer un remake del Dos en el cielo de Kim Vidor. De Víctor Fleming. De Víctor Fleming. Sí, Que sí. has nombrado tú antes a Capitanes Intrépidos y coinciden en que es una película de Spencer Tracy también y Víctor Fleming. Así O sea, es. que está como en la cabeza de Spielberg. Bueno, A guy named Joe. Y Víctor muchas, Fleming ¿eh? era impresionante. Porque lo mismo te inventa una vacuna que te hacía una película. Ese era su padre, Alexander. Es así.
Bueno, de que hecho, te hacía un también monstruo. hay de mucho Frankenstein, de lo sí, que sí. el viento se llevó en El Imperio del Sol, Sí. en fin. Y El Mago de Oz también es una película fundamental para Spielberg, o sea que Fleming está muy presente por muchas razones. En todo caso, volviendo a Always, ese Dos en el cielo, con Spencer Tracy en el papel de Richard Dreyfuss, es una película fundamental para Spielberg, situada en la Segunda Guerra Mundial. Y, en fin, deciden trasladarla. En el fondo apenas, no necesita demasiada traducción porque ven que no van a tener la colaboración del ejército que sí que existió en la primera, y es cuando deciden hacer estas patrullas apaga incendios, ¿no? Los que lanzan tanto agua como retardantes sobre los grandes bosques. Héroes en cualquier caso. Y esta es otra buena película, Javi, sé que te gusta muchísimo, a mí Es mi también favorita. me gusta, es mi tu favorita mi directamente. favorita, sin más, sí, sí. Pero es un perfecto ejemplo, y tal vez hasta la cota, aunque no se suele mencionar, de esa forma de rodar de enorme perfección coreográfica. Es casi un musical. Exactamente. Es casi un musical. Tan es casi un musical que en lo puramente emocionante no funciona con el gran público de una forma tan decidida. Con Javi sí, por las razones que sea, porque a veces uno da con la broma de su zapato. Oh, yo lloro con esta película. No, si puedes llorar porque además es triste y es la Ay, pérdida. pues Y tristísima. Por favor. Pero es que da igual si es una conversación, si es un baile, si es la primera vez que la conozca, la segunda, siempre es perfecta. Empiezan unos pasos, que la cámara se va hacia atrás y eso se convierte en un plano general, pero sube la grúa y acaba en el rostro de alguien. Todo. Hay un momento en la cantina al principio cuando Holly Hunter sube a cambiarse y baja con un vestido blanco que le ha comprado Richard Dreyfuss. Vamos. Y es que parece West Side Story. O 7 novias para 7 hermanos. De Es un repente baile, además, ahí, cuando sí. están bailando, andando hacia y cuando atrás, los ves salir a bajando las todos escaleras. a todos corriendo, están coreografiadísimos Sí, es- para lavarse Claro, pero las manos. Es un escena- musical, es un Esta escena musical es tan sin impresionante canciones. que es una escena que es tan intensa porque sois un grupo de hombres, hay también algunas más mujeres, pero un grupo de hombres que sienten pasión sexual por por Holly Hunter, pero a veces un respeto brutal. O sea, es una sensación, es muy difícil de filmar Eso eso. es muy o de sea, Howard Hawks, es ¿no? pasión y a la Estas vez- heroínas hombres, por Sí, decirlo sí, así, que beben como ellos y con quien están bien de verdad es con ellos Catherine y que visten como Hepburn, ellos. Sí, es una heroína de lo he dicho, Clásica de Howard Howard Hawks. De que, Howard Hawks. que es un poco retomar también, ¿os acordáis del momento en el que Belloc, el puto francés, le pone el vestido a Claro, ha tomado licor. a Marion, el vestido blanco? Sí, pero si tú piensas en Indiana Jones, es cine clásico. Es cine clásico. En este caso es cine clásico en otro sentido, pero parece que es Vincent Minnelli. Todo. Si John Goodman tiene que coger el teléfono, ¿cómo está? eso empezará con un avión que viene del otro lado de la ventana, la cámara hará un tilt, o sea, un paneo vertical que muestra el avión, que además es de verdad, que no es tridimensional, que no sabes ni cómo coño es capaz de organizar todo eso, para acabar mostrando el rostro de John Goodman, y cuando dices aquí ya acabó el plano de un grandísimo director, él sigue, da la vuelta sobre John Goodman y ves cómo aterriza el avión en la pista a través de la otra ventana a 180 grados. Dices, aquí han construido la casa entera en mitad del aeródromo. Han tenido que coreografiar cuándo sale el avión, por dónde viene, qué dirección, cómo Brutal, giramos. sí. Imaginad lo que se llama en rodaje el reset, que es el volver a empezar, volver a hacerlo, volver a colocar todo en el sitio para volver a hacer la toma 2. Volvemos a primera. Claro, esto no es una cuestión de vamos a volver a hacer la siguiente toma, sí, vamos a volver a hacer la siguiente toma, vuelve a despegar el avión, se vuelve a ir a tomar por saco, viene desde no sé dónde dentro de 8 minutos, todo el mundo tiene que estar en su sitio y si no sale perfecto, pues a volver a hacer Yo despegar el eso avión. siempre lo he pensado en las escenas de desierto. Digo, vamos a repetir. Con las quitar huellas, todas ¿no? las huellas otra vez. Venga, jefe, que valga ya, que no ha valido. Que no, Ese que ha señor dicho- barriendo, ¿no? Claro, pues esos son efectivamente problemas. Pues la película está lleno de eso. Ya cuando se ve en 1941, hace cosas con aviones que muchas veces son con maquetas que no te las puedes creer. Si veis Always ahora, que es una historia de amor pequeña, íntima en teoría, es que lo que está pasando coreográficamente lo pueden hacer 2 en el planeta. Es impresionante, no se puede explicar. Y pasa todo el rato. Tanto pasa todo el rato que en cierta manera sufre la historia de amor.
Porque al final lo que llega en general al espectador es otra cosa, que tiene que ver con lo emocional. Y claro que hay una parte que es puramente emocional. Se muere alguien, pues como el final de Inteligencia Artificial, ya hablaremos de esto llegado el momento. Es una cosa tristísima y todo el mundo sale de allí deprimido y lo sabe manejar muy bien. Pero hablo de la peli entera, hablo del puzzle entero. A la vez a mí me resulta fascinante por esa razón. Yo me vería ahora mismo otra vez Always y me la vería sin volumen, solo para disfrutar de ese ejercicio. Pero una de las razones por las que no conectó de forma tan decidida con el gran público es porque para el gran público es pero ¿y de lo que pasa qué? Claro. Decías tú una historia de amor pequeñita. Yo, fíjate, bueno, claro, yo es que soy muy fan de la película, ¿vale? Pero yo creo que como se quieren Richard Dreyfuss y Holly Hunter, no he visto ninguna historia de amor en ninguna película. Como se quieren esos dos personajes, cómo se desean, se aman, se respetan, es algo impresionante. Hay una escena de esa película cuando ya ha muerto muere Richard Dreyfuss, lamentablemente. Pues que ya ha muerto y bailan... Llevas dos spoilers, ¿vale? Que Sí, es el mismo, es pero el mismo, llevas pero dos. no me cuenta, ¿vale? Bailan otra vez Smoking in Your Eyes. Smoking in Your Eyes. Smoking in Your Eyes. Smoking in Your Eyes. La bailan cuando ya ha muerto él, y la bailan juntos. Por favor. Mira, me emociono ya, me emociono. Mira, le ha entrado el humo en los ojos. Claro, Javi, y contigo Javi, funciona eso. Tómate un whisky. Y otra Javi. persona lo ve cursi o lo ve tan colocadito Tómate que un no ve vodka. una emoción pura, porque la Tómate. emoción pura no está tan orquestada, ni se vertebra a través de alegorías de imagen perfectas. Y no estoy atacando Always en absoluto, de verdad. No estoy atacando Always en absoluto. Estoy hablando de cosas que el propio Spielberg va a ir desarrollando, sobre las que va a ir reflexionando. Va a ir puliendo, y sí. que va a ir cambiando. Va a llegar un momento, porque claro, esa forma de rodar a la hora de hacer una set piece, en Jurassic Park 2, con un avión colgando de un acantilado, pues es imbatible. Es imbatible. Entonces, aquí hacemos Hitchcock. O cuando hace el América de West Side Story, es absolutamente imbatible. Es un tío que está haciendo volar la cámara y que está reventándolo delante de tus ojos y no sabes cómo estás viendo a tanta gente desafiar la gravedad, porque tú mismo estás desafiando la gravedad en la butaca. Y luego dos se ponen a hablar y ya va a empezar en el futuro a rodar de otra manera cuando se ponen a hablar dos. Con mucha imaginación, ¿eh? Porque es lo más impresionante de Spielberg en el fondo, por eso lucha contra sí mismo en cierto sentido, es que no hace sacadas de chorra. No se trata de que alguien le pueda decir, tío, es que estás descuidando lo fundamental para generar una cosa absolutamente imposible y gustarte. No, es que es tan virtuoso Al servicio de eso. que su forma natural de moverse y de narrar es esa. Le resulta sencillo. Él podría no planificar la secuencia, podría no dibujarla y empezaría ahora a generar ideas visuales tan perfectas, tan coreográficas, tan increíbles y le saldrían con una naturalidad que a todos los demás nos acomplejarían, que el resultado sería ese. Así que muchas veces él se tiene que atar la mano en el futuro para poder llegar a según qué sitios. Juan, no sé si querías decir algo, porque estás con los bombones y a lo mejor Este te da un bueno. poco igual. Si te estamos molestando, Juan, nos lo dices. Eso parece muy gracioso pensado en casa y luego es muy irritante para Claro, el oyente. es súper indignante. ¿Te has fijado, no? Si te estamos Sí, molestando, sí, Juan, sí. con lo que sea, yo sé cómo levantar a Juan y cómo volver a traerlo a la mesa, que es presentando la siguiente película. Lo que ocurre con Always es que muy poca gente se da cuenta de que esos señores no prendieron fuego a los bosques de verdad. Esos bosques que estaban ahí ardiendo, estaban ardiendo porque había ido algunas personas a apagarlos. Son los incendios famosos de Yellowstone de 1988. Ardieron hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosques por todas partes. Y Spielberg, cuando supo que eso estaba pasando, ya mandó aviones con cámaras para rodar una cosa que no tenía sentido que fuera capaz de rodar tan bien. Esas coreografías de los aviones son una locura. Es un baile que está sucediendo en el cielo mientras debajo arden fuegos de verdad. Eso no es CGI. Eso está pasando. Y está pasando y pasaba en un momento muy concreto. Y el avión de verdad pasa al lado de la cámara de verdad, que está volando por encima del avión de verdad, en otro avión de verdad o en un helicóptero, cosas que ahora ya no se harían así. Bueno, se hacen ocasionalmente. en el ¿Crees que esta último- película hoy en día no se podría rodar? Casi ninguna de estas películas hoy en día se podría rodar. Y no sería por razones políticas. Sería porque alguien decidiría que hay formas más baratas de hacerlo. Claro, sin conseguirlo de esa manera. Por eso cuando se ve el nuevo Top Gun o según qué Misiones Imposibles,
tienes ese sabor de lo de antes, de esto está pasando delante de mis ojos, aunque a la vez resulta cada vez más difícil admirarlo porque el cerebro está tan acostumbrado ya a cualquier milagro que al final hasta le cuesta discriminar qué ha sucedido y qué no. Por eso cuando ves estas películas y te das cuenta que la única manera de hacerlas es esa, por supuesto que también trabajan con maquetas, pero hay tal perfección en ese sentido y se juega tanto con la realidad que te marea, diciendo, es como, qué sé yo, pensar cómo se montaba antes, o cómo se diseñaba antes, o cómo se escribía. Y tú piensas, Juan, por ejemplo, ¿qué hago yo ahora sin un editor de texto? Que lo tengo que corregir todo, cambiar de sitio, revisar la frase 18.000 millones de veces y esto tachando y con el boli al lado no sale esto. Sin embargo, se hacía, siempre se hizo así. Es cuando tienes el nuevo conocimiento, cuando ya no te atreves a dar ese paso atrás, cuando te parece que no puedes vivir sin agua corriente en casa. Lo que se hacía entonces era, cuando tú imprimías a máquina cualquier cosa, recortabas el párrafo y tenías al lado, ¿sabéis el pegamento PRIT este que tienen los niños? Sí, El de barrita, el de barrita. sí, Sí. El pegamento y medio, a lo mejor, PRIT en Estados Unidos. Tú cogías, recortabas el... Yo creo que Yo el no lo medio hacía- y el yo no lo print no hacía son así. lo mismo, pero es que no voy a entrar en esa Yo polémica porque... tenía que volver a escribir todo otra vez. Tú escribías desde Yo he el sido principio, guionista ¿no? de prueba de televisión y cuando no le gustaba a quien fuera, generalmente al director, no le gustaba lo que había escrito, tenía que volver a escribir entero todo. Pero toda la... Bueno, debía cambiar a lo mejor 3 diálogos, pero que había prácticamente la página entera y tenía que escribirlo entero otra vez. Otra desde el principio. Sí, sí, sí. Y por cierto, para levantar, que no hemos dicho, todas estas pelis de las que hemos hablado últimamente, E.T., corregidme si no es así, pero a lo mejor me equivoco, pero E.T., El color púrpura, El imperio del sol y estamos hablando de Always, yo diría que las 4 tienen como operador a Alain Daviau. Creo que es la época de Alain Daviau, que es una época muy brillante, aunque trabajaría con muchos grandes operadores. Hemos hablado de Vilmos Zsigmond y hemos hablado de Slocombe, con quien volverá a trabajar, y luego ya conocerá a su alma mater más adelante. Creo que sería Michael Salomon en Hook, ¿no? Cuando cambiaría por primera vez. Yo creo que ahí No, es... ya ha cambiado varias veces, Hablo como de etapas. Es cuando conoció, Quiero decir, ya hablaremos cuando después. cambiaría después de Alain Daviau, creo que sería con Michael Solomon en Hook, y por cierto se nota mucho, ¿eh? No sé si para bien o para mal, es otra clase de historia. Luego hablaremos de Hook, pero ya en Sí, la última haciendo cruzada ya vuelve a spoilers. trabajar con Oye, Slocombe, que es el suyo de Indiana Jones. Os he contado que yo conocí ¿Ah, a no iba Hook ahora? Steven Spielberg. Os he contado que lo conocí. No, Javi. No. Lo que pasa es que no sé en qué términos, pero lo conocí. Sé Creía que sé habías llegado a alguna conclusión, No, no, pero sé- veo que no. Simplemente has decidido lanzarte. Está vale. con él, Sí. pero no me acuerdo en qué contexto. Vale. Pero me acordaré, a lo largo del programa me acordaré. Vale, pero Sé que era de buen rollo, buen rollo, pues tomando... ¿Fue en España, por en España, ejemplo? Hombre, en España. Sí, Fue sí. en España, en España, y sí. de buen rollo. O sea, Por tienes ejemplo, buen pudo- recuerdo de de él. buen ¿Pudo rollo. suceder en Jerez de la Frontera mientras estaba No, rodando El Imperio no, del Sol? A mí me suena, pero no estoy seguro, comiendo zarajos en Cuenca. Pero no estoy seguro, fíjate. Estoy seguro, ya ¿Qué juntaré, son los juntaré. tarajos, Javi? Son tripas de cordero. Las tripas envueltas. Bueno, no es el momento. envueltas No es y- el momento ahora que me acabo de tomar un bombón. Venga, y vamos. pegadas con Prit. La siguiente película es Indiana Jones y la última, Cruzada. Y aquí es un poquito como bueno, estoy en casa, ¿no? O sea, voy a hacer una peli de Indiana Jones que llevo, que si El Imperio del Sol, que si Always, que si por lo que sea no me está funcionando esto, y de repente retoma un personaje y lo que decía antes Rodrigo, ¿no? Retoma una secuela, ¿no? Que él, aunque luego aplaudiera a David Lean, en el fondo sí que de vez en cuando ha sabido volver a las secuelas. Pero ¿no? según aplaudía, el Rolex de oro en su mano vibraba Le y pesaba, la le pesaba. la cadena hacía un poquito de Hacía ruido. unos cardenales tremendos, sí, sí. Indiana Jones y la última cruzada, que además reúne a Harrison padre. Ford con su padre, con Sean Connery, cuando... Su padre fílmico. No. Ah, era su padre. Su padre. Se llevan 13 años, Javi. Ahora que me he acordado. ¿Era Ahora su me he padre acordado. de verdad? Luego lo cuento. Es una historia preciosa. A ver si me acuerdo, porque es preciosa. Me Me estás contó. diciendo que Connery era el padre de Harrison Ford. Bueno, Padre era así. adoptivo, caramba. Ah, vale, que le adoptó. Bueno, el padre adoptivo, sí, el hijo puede adoptar al padre, ¿eso existe? ¿Ese concepto existe? O sea, tiene que ser el padre. Ojalá. Tiene que ser el Tiene que ser siempre el padre el que adopte al hijo, no puede ser el hijo el que adopte al padre. Pues a lo mejor sí, a lo ¿Qué? mejor, hombre, a ver, si eres Sean Connery y Harrison Ford, pues a lo mejor A ver abren si me un poquito acuerdo. la mano. A ver si me acuerdo. O tú o yo, Arturo. No, adelante. A ver, esta es la película que a ti te costó 25 amigos. Sí.
Podéis buscarlo aquí Ya lo en contamos, ya lo contamos. iVoox, lo hemos contado en un montón de ocasiones, pero esta es a mí la película que me ocasionó un trauma infantil. Yo no he tenido 25 amigos en la vida. La vida, ¿no? Pues mira, no sirven para nada, ya te lo digo yo. Me ocasionó un trauma. ¿Por qué? Porque yo recuerdo leer, no, supongo que sea en el periódico, en ABC, se compraba mucho el ABC en mi casa, concretamente a diario. Ujú. Y entonces en ABC yo leí en julio o en agosto, o quizás fuera en septiembre, no, fue en julio, que había hecho más dinero Batman, sí. Juan, ¿quieres salir qué 5 qué minutitos? lío, Te lo qué lío. prepara. ¡Qué lío! Menos mal que no estoy tomando notas, ¿sí no? ¿Y alguien se puede llevar los bombones de licor de al lado de Juan? De verdad que lo estamos perdiendo. Había hecho más dinero, más recaudado. Juan. No, Juan, no, de verdad, no. ni la mitad de gracioso de lo que imaginas en tu cabeza. No, Había hecho más. Pues la mitad de gracioso de lo que me imagino en mi cabeza. porque es muchísimo. en 10 minutos estás diciendo ¡porque Jurásico, menuda mierda! Que había, ¡Menuda basura! que había hecho más dinero Batman que Indiana Jones. Entonces yo era muy fan de Indiana Jones en aquella época. No sabéis cuánto de fan. O sea, yo tenía cualquier foto que yo encontraba de Harrison Ford vestido de Indiana Jones, yo la recortaba y la pegaba en mi pared con pegamento Pritt. Pero ¿y qué pasa porque Batman hiciera más recaudación? Porque yo sentía... Te parecía como que estaban perdiendo la liga pero que eso de que lo Batman que- contra Indiana Que Jones. eso que lo piense yo, que a mí por lo que sea el dinero me mola, pero que lo piense Juan, que es más poético. Eso lo hacía Juan porque era huérfano, porque yo pego con pegamentos, ¿cómo se llamaba tu pegamento? Brit. Con Brit. Pego yo en mi pared fotos y me dan una somanta palo. Pues yo lo llevaba muy mal. Y recuerdo con mucha nitidez el momento en el que fui a ver Batman y entonces dije, espera, de este señor me puedo enamorar también. Y entonces empecé a poner también fotos de Batman al lado de las de Harrison Ford y es posible que alguna... ¿La de Tim Burton es? Sí. De verdad que maravilla de habitación, Juan. Yo no tenía habitación. Vivías debajo de la escalera, ¿verdad? No... Vamos a ver. Había un... La compartía Caldejalde, caramba. Yo no tenía habitación. Entonces había en mi casa había una cama que se metía dentro de la pared en la sala de estar. Luego voy a contar yo mi historia que vais a flipar. Venga. Vale. Y entonces, porque mis padres siempre tenían una habitación preparada por si el hermano de mi madre, que era sacerdote, era mi tío el cura, por si venía, entonces él dormía en esa habitación. Y a mí, Qué pues, pena, qué triste, madre mía. y a mí qué triste. no se me permitía tener habitación. Pues yo dormía en un váter, ¿vale? Pues por lo menos dormías en un váter, no como Juan, que deambulaba el pasillo hasta Claro. que se iba al sol. Que cada noche a las 7 de la tarde le empezaba a decir que no venga mi primo el cura. Que por no, favor, que esa habitación estaba vacía siempre. Vacía. Por si pero acaso, por si si venía venía, a medianoche, claro. claro, sí. Si venía tu tío el cura, era, ¿no? Eso es. Vale, vale. Por Entonces- si volvía borracho. Esa habitación estaba, esa habitación estaba ahí y nadie la podía utilizar. Y entonces, yo ya, ¡Juanito, hay bombones de licor! yo percibía con ¡Soy tu tío muchísima, el cura! con muchísima nitidez las ¡Menuda injusticias. mierda el Parque Jurásico! Percibía con muchísima nitidez ¡Ponme pena! las injusticias desde pequeño. Y eso me sucedía con la comparativa Batman-Indiana Jones y me sucedía también con lo de la habitación. Y no quiero hablar más de este tema. Vale, no... Perdona que te hayamos sacado el tema, Juan. Es que no le gusta hablar de estos temas, ¿eh? Es que no me lo le puedo gusta. creer. O sea, yo he dicho Indiana Jones y la última cruzada. Y él mismo se ha metido ahí en un meandro. Y de repente. Vale, Juan. Entonces, Indiana Jones y la última cruzada como película. ¿Te apetece charlar de ella? No como detonador de recuerdos. ¿O le doy paso a Always? Es una Regreso al película. pasado otra vez. Es una película asombrosa. Es probablemente mi mejor, o sea, mi más muy favorita Mi más mejor, muy película, ¿no? de Indiana Jones. Porque eso es lo que me pasa con cada una de ellas cuando empiezo a pensar en ellas. O sea, de repente, si habláramos de Temple of Doom, De las, sería de las 5. eso, de ¿El las templo tres. de Doom? Al final tenía razón Rodrigo. De la que estemos hablando va a ser mi favorita en cada momento. Pero de esta, concretamente, la relación entre los
los dos personajes principales, entre Harrison Ford y Sean Connery, es el estilo Spielberg sublimado a la perfección. Es decir, es la concatenación de dos personajes que no deberían llevarse bien, pero acaban llevándose bien, que no se quieren del todo, pero al final acaban queriéndose, que tienen unos diálogos absolutamente asombrosos. Y por favor, y el Scherzo for Motorcycle and Orchestra, que es quizás una de las 3 obras cumbres. Ya estamos con tus maximalismos. Es quizás una de No las, puedes decir que está muy bien. es quizás una de las 3 obras cumbres. 3 obras cumbres de esta película, ¿no? de la carrera de tu John vida, Williams. de su vida, de él. De la él. cara B Él en su de vida, este disco. en su vida no ha tenido 3 emociones más grandes que en su vida que esta música. No. Y a mí que el personaje de Sean Connery me cae fatal. ¿Por qué? Sí, me parece insoportable. Bueno, me parece un chulángano insoportable. Bueno, tío. es que tampoco va de agradable. Quiero decir, ninguno de los dos tiene una relación bastante chunga. Sí que se apunta a partir de ahora lo desarrollamos si queréis, pero sí que se apunta a partir de ahora cierta obsesión de Spielberg, que antes era como voy a hablar del padre y el padre siempre está ausente en E.T. y en las antiguas, y ahora de repente sí hay como cierta obsesión por tratar el tema de la paternidad. También lo vamos a ver en Hook luego después, ¿no? Parece como que de repente es un tema que le obsesiona, pero nunca mejor dicho, sin paternalismo, o sea, sin ponerlo de especialmente algo bello ni algo deseable, ¿no? Ha cambiado mucho la relación del padre a lo largo de su filmografía y en su vida, no necesariamente en paralelo, y no vamos a psicoanalizar las películas, pero es verdad que tal cosa sucede. La película tiene una evolución, por otro lado, compleja también en su escritura, conforme se van añadiendo estrellas. Ya vimos que en la segunda, ese homenaje a James Bond, cuyas películas él quiso hacer o de cuya franquicia quiso ser parte. Y aquí homenajea de forma directa con ese smoking blanco, por ejemplo, se convierte directamente en la importación del gran James Bond. Me traigo a James Bond a la película. Para su franquicia, para su James Bond de los años 30, para su James Bond arqueólogo. Efectivamente, la distancia de edad no es tanta, es pequeña, no sería justificable, ni siquiera sé si son esos 13 años o son menos. O 9, ahora dudo. Son un puñado de años. Muy pocos. Pero precisamente aprovechan esa distancia, que por otro lado sí que es perceptible, porque al final es padre quien parece padre y quien tiene la autoridad paterna. Del mismo modo que el pequeño de la familia, cuando tiene 78 años, sigue siendo el pequeño. Y se acaba filtrando y notando en muchos aspectos. Pero, en fin, una de las cosas que explotan es precisamente su competitividad, el hecho de que pueden competir incluso a la hora de acostarse con la misma mujer. Un asunto que inicialmente a Lucas y a Spielberg no les hace sentir del todo cómodos, no en lo personal, que son todos mayores, sino en la teórica moral o ética del personaje, pero que poco a poco les va intrigando más y les hace darse cuenta de que eso tiene un potencial cómico enorme. Hombre, moral, Indiana Jones tampoco, es que... Bueno, no, ni siquiera hablo de que él tenga que ser moral, hablo de la propia moral de la saga. Te he entendido. A esta escena, yo no me lo creo, pero dicen los entendidos en la saga Indiana Jones, entre ellos yo, que el personaje de Sean Connery improvisó el 2 barcos que se cruzan en la noche. Está también así reflejado en el making of. También dicen que improvisó lo de cómo lo sabes, dice por qué habla en sueños. Habla en sueños, que es magistral. En realidad está todo muy reescrito, aunque dicen que eso es de Sean Connery, porque oficialmente firma una persona, pero en las películas de Spielberg hay mucha gente escribiendo y reescribiendo. Él desarrolla los guiones y va encargando una serie de cosas y llama a gente para que haga cosas. Entonces, aquí, por ejemplo, Tom Stoppard hizo mucha reescritura, pero ese diálogo en concreto se supone que es del propio Connery, como sucede a veces, igual que luego ya lo hablaremos. En Hook, por ejemplo, para los diálogos de Campanilla, cuando se enfada y cuando pues llama a Carrie Fisher, por ejemplo, para que escriba concretamente esas partes. Igual que Menno Meyjes escribe no sé qué y Stoppard escribe no sé cuál. Muchas veces como doctores de guión o como escritores no acreditados. Eso es muy, muy habitual allí y en las películas de Spielberg es una constante. Y esta es una de las películas de la saga de Indiana Jones, probablemente sea la que más comedia tiene, ¿no? Incluso en términos estructurales. Ese juego cuando están atados juntos con la chimenea,
que va mostrando sus dos realidades y creando sus propias sincronías, que en el fondo no está tan lejos de Blake Edwards. El golpeteo, por ejemplo, del sello que está en la biblioteca en Venecia, que hace coincidir a su vez con el golpeo de la catenaria contra el suelo mientras va rompiendo Hay esa mucha comedia baldosa. todo el rato. Hay cosas que solo te comes por comedia, que él maneja Como muy estos bien. bombones de licor, por ejemplo. Como cuando está en mitad del agua y mira alrededor y de repente en primer término flota un salvavidas al lado de la lente. Resulta tan divertido que ya no cuestionas la credibilidad, sigues adelante. Y eso lo hace en realidad de forma constante, porque realmente él es muy bueno con la comedia. Yo creo que nunca ha hecho una comedia pura y cuando lo intentó hacer, que es 1941, acabó siendo esta cosa excesiva, lo Stanley Kramer, que tiene cosas maravillosas. Yo disfruto muchísimas cosas de 1941, pero aunque no haya hecho nunca una comedia pura, en todas sus películas hay siempre humor, en todas, y eso incluye La lista de Schindler, por ejemplo. En Always está John Goodman. ¿Hemos hablado de Always ya? Si quieres le doy paso. John Goodman está divertido. Es que me he quedado un poco pillado con una idea. Tú puedes adoptar, perdona Juan, tú puedes adoptar a una persona mayor que tú. ¿Eso es legal? Yo creo que sí. ¿Sí? O sea, tú puedes tu hijo puede ser más... Yo creo que sí. Yo creo que si hay acuerdo, vale todo. ¿Sí? Os explico. Sí, adelante. Quiero decir que, a ver, por alusiones. En España no es legal que un adulto adopte a otro adulto Amigo, y tenga ¿ves? Lo estás viendo. Joder, me has liado, caramba. una relación paterno-filial aprobada y sancionada por la legalidad vigente, no puede existir. Tú puedes adoptar a alguien mientras Puede sea existir, pero se llama matrimonio. entre dos adultos una relación paterno-filial sin que se toquen sus cositas. Eso no puede pasar a no ser que sea menor de edad. ¿Y entonces ya sí se le puede tocar? Depende. Si eres Woody Allen, sí. ¡Juan! ¡Juan! El chiste, lo he hecho por el chiste. ¡Quito los bombones, Juan! ¡Fuera los bombones, Juan! Es chiste, no es verdad. Lo quito, retiro el chiste, perdón. ¡Fuera los bombones, Juan! Oye, pero que se los coma la gente, que van a flipar, ¿eh? Ya verás que bien se lo van a pasar si se los come. ¿Os dais cuenta de por qué no le poníamos cama? Mira tu tío el cura lo que dice. Claro, no me extraña. No he podido evitarlo. Ya. Muchísimas gracias, Juan Gómez Jurado, por tu participación en Todopoderoso. Muchísimas gracias. Deja tu teléfono, por favor, y ya Eso te es. llamaremos. Y vamos a seguir probando gentecita, pero te damos un toque, ¿eh? Nos hemos quedado muy contentos con Estos 89 programas. los has bordado. Luego está ese prólogo, ¿no? de la película como que tiene otro tono, ha sido mi ¿no? culpa, discúlpame, ha sido mi culpa. Que le he picado. Le has picado tú, ¿no? Es casi homenaje al cine mudo, ¿no? Sí. Para empezar, se rodea de estrellas. Alguien que en el fondo desconfía mucho de las estrellas. Alguien que ha trabajado con estrellas, no tanto como Kubrick, que en el fondo pasaba de las estrellas y era como, mira, la estrella soy yo. Y tener que estar lidiando con un, en fin, malcriado, constante, acostumbrado a tener mucho más poder del lógico cuando la estrella soy yo, porque soy el autor, el escritor, el que le da la visión, el que... en Pues fin. el Kubrick. Pues trabaja mejor con Ryan O'Neill que si le dan a Jack Nicholson en el momento más exacerbado, aunque obviamente no es buen ejemplo porque trabajó con Jack Nicholson. En este caso se trae por un lado a Sean Connery, lo cual le da sus propios problemas de reescritura, porque Connery, que se ha ido imaginando más y más preeminencia de su personaje en el guión, se siente muy decepcionado cuando lee la primera versión y ve que su personaje entra en la página 70 y que no tiene el cuerpo y la carne que él demanda. Hay que volver a escribir, hay que darle más diálogos, hay que darle más carne a su personaje. A la vez, Harrison Ford viene muy escamado de La costa de los mosquitos, en las que busca un determinado reconocimiento, la película no va bien y vuelve a refugiarse en Indiana Jones. En la película le medio roba la película, aunque esto es una expresión siempre antipática y que nunca es del todo real, River Phoenix. Y cuando de repente le van a decir que el actor más brillante del momento y la estrella joven emergente va a ser también el joven Indiana Jones, pues a priori tampoco le hace más gracia de la cuenta. Dice, ya está otra vez el niñato este que me va a robar los planos. Lo mantienen en el secreto. Cuando por fin se filtra la noticia, hacen saber, comunican, no hacen saber, intentan hacer saber, intentan hacer creer que en realidad va a interpretar al hermano pequeño de Indiana Jones, no el joven Indiana Jones. Por fin lo hace.
le exigen que no imite a Harrison Ford y que en sus declaraciones públicas ni se le ocurra insinuar que está interesado en heredar el personaje. En fin, luego la Que vida es de lo eliminó que se todo habla tipo de en aquel luego momento se todo el acabó, rato, se claro. acabó, sí. Claro. Luego por lo que sea no. Luego, por lo que No, sea, aquello- se aquello acabaron no las cuajó. incertidumbres. Una pregunta crucial. ¿Os gusta Harrison Ford como actor? Claro. Harrison Ford tiene un carisma acojonante y es el mejor Indiana Jones posible. Vale. Sí, Eso es lo que pienso de Harrison Vale, Ford. vale. Vale. Ya hemos debatido en alguna ocasión aquí, hablando, por ejemplo, o sea, la peli esa de K-19, que no se le daba bien, estaba horrible en esa película, ¿os acordáis? Y yo creo que No es un grandísimo actor, es una grandísima estrella. Pero tiene Claro. una carita y pone esos morritos, perdóname. A la vez Pero- con el y a mí es cinismo de que me da Indiana todo Jones igual. y ese rostro de esto va a doler, eso es imbatible, claro. nadie Por puede- otro lado, es que como- no puedo hacer Hamlet, pero pone esos morritos y de verdad. Claro, por otro y yo lado- me echo una botella de agua por la cabeza. Esas cosas que hace Mel Gibson, por ejemplo, no las puede hacer Harrison Ford. Mel Gibson es una enorme estrella, evidentemente ahora no es Mel Gibson con 40 años, pero Mel Gibson era una grandísima estrella y es un actor absolutamente deslumbrante, brillante, Lo es, orgánico, lo es. que es capaz de generarte una reacción que te parte por la mitad con una improvisación pequeña de una emoción que invoca. Cuando Harrison Ford trata de invocar emociones, ahí no aparece nada. Qué guapo. Vale, si queréis vamos a la siguiente, porque en esta yo creo que vamos a echar un ratito también. Estamos ya en 1990. Y hemos dicho poco de Indiana Jones en la última Poco, pero cruzada, ¿eh? si queréis, seguimos, ¿eh? No, Un yo rato. creo que podemos decir más cosas de Indiana Jones, porque además en el caso de Juan, El caso es que cuando voy a dar paso a una película, o se os ocurren decir las cosas. no hombre, pero me habla Juan de una de las películas de su vida y que nos vayamos aquí, Juan, sin que me hables de solo el penitente pasará, que no hablemos del Grial, que no hablemos de ese caballero cuya custodia posiblemente iba a heredar. Este sería personaje el Indiana cáliz de un Jones. carpintero. Es que, claro, Está es que es muy- es que es rebuscando, muy bonito está todo. rebuscando entre los restos de bombones. Qué vicio. Esta, Están pe- lamiendo la mesa. esta película no solo es de esas que me... Es el niño del Imperio del Sol. que O me sea, sé pero los- se ha convertido en alcohólico en esta hora y cuarto. ¿Eh? No, pero, a ver. Juan no es una persona que beba habitualmente y de repente ha todo el- entrado. O sea, ha entrado Oye, en... ese- Todos los que me ese- conocéis sabéis que yo no puedo pasar de la primera copa de vino ni de No, la no. primera media copa Ya, de, pero ¿y ese de puro espirituoso. que tienes ahí preparado? ¿Qué vas a hacer con él? Lo que ocurre con esta película es que, o sea, no sé cuánto queréis que os hable ni de qué, porque me llena tanto el corazón. Yo sé que te la sabes de memoria, desde que empieza hasta que termina. A ver, Eso para diálogos, empezar. ya ha contado diálogos enteros. Enteros. Sí. Y hace así. Rolls Royce Phantom 2. No, te iba a decir que eso ya está hecho. Ah, vale. Eso ya partimos de que te la sabes de memoria. Confiamos en ti y no hace falta ninguna Ya demostración está, al te respecto. creemos, Juan. Lo que es hermosísimo es que creo que es la que tiene mejor guión de las tres, la que está mejor rodada de las tres, para mi gusto, que no es por otro lado de un experto como el de Rodrigo. No, está maravillosamente bien rodada. Y sobre todo que es una película que te encandila del minuto uno. O sea, puedes ponerla en cualquier parte, en cualquiera de sus fragmentos y te va a encandilar. Porque en realidad no es una historia de un hombre que busca el Grial. Es la historia de un hombre que tiene que reencontrarse con su padre. No hagáis chistes con esto porque es evidente por dónde me toca a mí. Pero sobre todo es una búsqueda interior de la necesidad, sorprendentemente, de dejar atrás lo aparentemente urgente para ser capaz de encontrar dentro de uno mismo lo verdaderamente importante. Creo que en toda la filmografía de Spielberg, la línea más hermosa de diálogo para mí, siempre para mí. Y la más hermosa, ¿vale? No una de las más hermosas. Hermosa, ni siquiera es una barbaridad. Es simplemente el momento en el que Sean Connery, sosteniendo la mano a Harrison Ford, que no ha escarmentado en cabeza ajena porque Elsa Schneider se ha desplomado en el abismo dentro del templo del Grial, agarrándole de la muñeca, le dice, Indiana, déjalo. Y fíjate cómo el hombre que había dedicado toda su vida a crear el diario del Grial, a buscar en las crónicas de San Anselmo, a encontrar a Alejandreta en la ruta de los peregrinos por el Imperio de Oriente, de repente comprende que tener a su hijo es mucho más importante que la búsqueda a la que había dedicado toda su vida. Y eso transforma la película, obviamente, por completo, incluso con ese epílogo cómico.
Y no sé si soy yo o es el alcohol el que está hablando ahora mismo, pero en el instante en el que eso sucede, todas y cada una de las veces yo sorbo un poquito por la nariz y digo, claro que sí, claro que sí. Porque todas y cada una de las veces veo cómo está pasando ahí el que alguien ha descubierto qué era lo valioso, qué era lo verdaderamente importante y cómo a un hijo no se le debe dejar nunca, ¡nunca! Juan, tómate otro chupito. Oye, yo le iba a decir una cosa importante como bebedor que iba a decir que soy, que he sido. Juan, has tomado una de vodka, otra de whisky y otra de Remy Martin de coñac. Que está mezclando Sabes encima. que mezclar es maldísimo con el alcohol. Y Cointreau también. Te va a dar un palo que vas a desear no haber El problema nacido, es el ¿eh? chocolate. Eso es que mezclar alcohol, vale, pero te has tomado uno de chocolate blanco, otro de chocolate tal, y mezclar chocolates es lo peor que puedes. El chocolate blanco no es chocolate. Es, Es lo es peor. de las de Indiana Jones, lo hemos dicho, pero es sin duda la que tiene más comedia en todos los aspectos. En ese prólogo que prácticamente es un homenaje a Buster Keaton, el momento en el que Hitler firma Cuando un encuentra a autógrafo Hitler, eso es maravilloso. bárbaro. directamente, momentos de humor físico o ese duelo, esa justa desde el sidecar y en fin, y tantísimas cosas. Otra de las cosas que se ven muy bien en la película es cómo la parte artesanal de los efectos, y estamos hablando de una película con mucha intervención de efectos visuales, que es con ILM a pleno rendimiento haciendo imágenes imposibles. Pero la base de todo eso al final es muy aterrizada, como en ese momento en el que tienen que dar el salto de fe, el famoso salto de fe, y cuando dan ese paso al vacío, el vacío los detiene y el cambio de posición, de perspectiva de la cámara, denota que eso era una pasarela, un trampantojo, que ocultaba lo que de verdad había debajo, que era, en fin, esa pasarela. Eso es real. Si eso se hiciera ahora de forma digital, sería mucho más fácil hacerlo más espectacular. El puñado de arena se detiene en la nada, pero nada es más efectivo que ese cambio de perspectiva, muchísimo más. Si lo hiciéramos de otra forma infinitamente más espectacular, nuestro cuerpo, sin embargo, reaccionaría con mucho menos asombro. Y, ¿no os pasa que sois conscientes? O eso lo ha pintado alguien, ¿vale? O sea, ha habido un señor ahí que lo ha pintado, y no solo que lo ha pintado, sino que se ha dedicado toda su vida a repasar ese mural, porque ese mural se desgasta. ¿No os pasa que os da de repente en la cabeza y dices, vale, pero a las 12 de la noche no está ese mural igual que a las 3 de la tarde ni a las 8 de la mañana, entonces a lo mejor la sombra... No os ha pasado. No, porque esto es un interior, eso está iluminado ad hoc, ¿no? Ahí hay sombras de luz diurna, ahí no hay iluminación ad hoc. Juan, no. es que ir a Las Vegas a pagar 200 pavos para demostrar que David Copperfield no tiene poderes es una... Claro, es un poco aburrido. Claro, porque es que David Copperfield no tiene poderes. Entonces, no hay que pagar 200 euros. ¿creéis que a lo mejor... Tú vas a Las Vegas a flipar con David Copperfield. Claro, y con el mago Pop. Y si no Es así. pagas. Es así. ¿Creéis que a lo mejor entonces deberíamos ser un poco más niños y dejarnos llevar por el poder de la imaginación? Tú sí. Mira, me vuelve loco esto y lo voy a contar. Juan, lo que ha pensado es, voy a hacer esto, voy a hacer este paso, y así Arturo lo tiene a huevo para que presente Hook. La carita de Juan mientras estaba diciendo la frase y mirándome como diciendo, no sé si pillas lo que estoy haciendo, vale por todo lo que me pueda pasar en esta vida. En 1991, Spielberg echa Hook. Gilipollas. ¿Te ha insultado? Sí, ¿Te me ha ha insultado? me ha insultado, pero súper al final. Y con muchísimo cariño. Hook, que... ¡Qué bueno, peliculón! Esto también es un proyecto del que lleva hablándose mucho tiempo, ¿no? Yo creo que al principio además iba a ser un musical. Bueno, ahora aclaramos un poco. No, pero iba a ser un tú puedes musical. hablar, Arturo. No, ya, pero luego sé que vosotros os engolfáis con esto. Incluso se llegó a hablar de que Peter Pan iba a ser Michael Jackson. Bueno, hay incluso... Eso nunca se lo llegó a tomar en serio Spielberg. Él era No. muy amigo de Michael Jackson. Luego se fue separando de él. Pero él nunca imaginó de verdad a Michael Jackson protagonizando la película. Pero sí, se habló de eso, e iba a ser no solo un musical, sino que Williams llegó a componer 8 o 9 canciones. Eso es, sí, hay una edición por ahí, joya absoluta, de 4 discos de la banda sonora de Hook, que incluye algunas de las canciones de las que al Yo la final tenía. solo vemos una, ¿no? ¿En serio? Yo la tenía, sí. ¿Tú la ¿Tú sabes lo que vale eso ahora, Javi? Ya, pero ¿Pero y cómo la conseguiste? Me lo dio Spielberg.
Es que ahora me he acordado, Ah, era por eso por lo que tú le tenías cariño. Claro, ya es igual, pero no quiero incidir, no quiero presumir, ya está. Pero la edición de 4 discos de, Sí, de de Hook. vinilo. A ver, pero de vinilo, en vinilo. ¿Dónde te la dio, Vinilo, Javi? y además Cuéntanoslo. el acetato americano, el gordo, el que Pero- sonaba de narices. Sí. Pero se lo compraste, o sea, quiere decir que... por- No, que me lo regaló, me lo regaló. Pero Pero te en lo qué- Me regaló. dio un abrazo, me dio un abrazo y me lo ¿Pero regaló. en qué contexto, Javier, Javi? Javier Cansado, pues yo qué sé, yo qué sé. porque Vamos a ver, Era admirador, yo qué sé, a mí qué más me da. Si yo tengo ¿Pero fue aquí en España? ¿Fue en Estados Unidos? En Cuenca. O sea, el día de los Fue en carajos Cuenca. de Cuenca... Claro, yo lo conocí en Cuenca, por lo que sea. Yo lo conocí en Cuenca, por lo que sea. Y entonces, por lo que sea, le conocí en Cuenca. Vale, pero ¿cómo conoces a Steven Spielberg? Perdóname, Javi, Pues pero por lo que claro. sea, te lo he dicho, Pero- por vale. lo que sea. ¿Tú estabas comiendo? ¿Estabas en algún sitio? Comí después, déjame en paz, yo no quiero contarlo. Bueno. Que era picoteo, los zarajos que o eran sea, pero picoteo. coincidisteis en el hotel, a lo mejor. No, y por la calle, íbamos caminando y de pronto digo, hostia, pero ese es Spielberg. Digo, digo, Spielberg, ¿qué haces aquí en Cuenca? Y dice, pues estoy viendo esta ciudad. Digo, ah, Todo en castellano perfecto, correctísimo de Spielberg. bueno, él, yo en inglés y él en castellano, Ah. sí. O sea, Vale. te encontraste con No Spielberg... quiere, es que no quiere contar más. No quiero No quiere contar más, que yo tampoco quiero presionar a... Si a- en algún momento puedo trufar la conversación de mi relación con Spielberg, lo haré. Si no, no lo trufo. Yo no te quiero forzar, Javi, pero es verdad que ahora mismo yo soy incapaz de pensar en nada más que en eso, ¿no? O sea, que valdría una pasta, el cuádruple este valdría una pasta ahora. Pastón. Pero 1.500 Pero pastón, euros ¿eh? por lo menos. Pero pastón, Cago pastón, en pastón. 10, pues se lo regalé a un sacerdote. Uno que vivía en una casa... Un borrachín. Un sacerdote borrachín. ¡Época que estos discos son buenos! Vale, Hook, efectivamente, iba a ser como un musical, de repente, bueno, lo que decíamos, ¿no? Se queda nada más que ese número que está viendo al principio de la película Robin Williams, pero de nuevo nos encontramos con una película que está rodada como un musical en muchas partes, o sea, de nuevo cuando ves al moverse a los piratas en el barco, cuando ves a los niños perdidos moverse entre ellos también, tienes de nuevo esa sensación de película de Stanley Donen, ¿no? Yo es que no quiero aguar el vino, porque Vale. veo que estáis muy entusiasmados con la película. Yo sí. Yo si queréis, luego os digo lo que sea, pero no me gustaría ser en absoluto aguafiestas y hablemos primero de todo lo Qué buena es Hook. meritorio que Qué buena es tiene. Hook, ¿verdad? Qué buena es Juan? Hook, qué buena Qué buena es Buenísima. Hook, ¿verdad, Juan? ¿Cómo sobra Rodrigo ahora en este programa? Bueno, pues ¿verdad, dale, Juan? pídele el teléfono y dile que ya le Bueno, llamaremos. sí, nos vas a dejar, y te miramos. Qué buena es Hook, ¿eh? Me pasa una cosa con esa película, y es que cuando la vi en el cine, cuando salió, no me entusiasmó mucho. Yo debería tener, yo qué sé, un adolescente, es decir, imbécil. Y entonces la peli, Saludo a todos los adolescentes. entre ellos mis hijos, y no me gustó demasiado cuando la vi. Me la compré en VHS porque yo, por completismo, yo tenía que tener absolutamente todo lo de Spielberg. Y cuando digo me la compré en VHS, quiero decir que la alquilé en el videoclub, la pirateé y luego compré la carátula en el rastro. Madre mía. Madre mía, Madre Juan, mía. madre Un mía. autor de éxito que cuente estas cosas. Madre mía. Madre mía, A ver, todo lo que está saliendo estás hoy. dando argumentos, chaval. Estás dando argumentos. ¿Tú crees que habrá prescrito? Yo creo que sí. Yo creo que todos hemos sido pobres. Y te recuerdo, Javier Cansado, que tú vendías cintas en el rastro. Sí. Pero era para pagarme la carrera. Pues lo mismo que... Bueno. Y recuerdo verla en VHS y un VHS infecto, porque la edición que salió en España era en 4/3. Ujú. Y ese era todo el recuerdo que tenía, hasta que en un tiempo no muy lejano, uno de nosotros dijo, vamos a hacer Spielberg 4. Y acudí a ver la película otra vez, me la compré en Apple TV y por 9,99. ojo, ¿Pero la viste luego en Amazon? Sí. y la vi en, La viste en Wallapop. y la vi en todo Tiene el algoritmo de su casa, lo tiene loco. No sabe, su no sabe. esplendoroso 16/9 o 2.35/1, lo que sea que ya nos dirá. 2,39 será seguramente. Seguramente lo que he Es dicho. decir, esas ratios, es el ancho por el alto. Eso es, sí. 1:1 sería cuadrado, que no es un formato que exista en cine. En la Academy, durante el cine clásico, era el más habitual, Ah, sí. que se le llama cuadrado muchas veces, pero es rectangular. Un poquito regular. En fin, cuando los televisores habituales son 16/9, que significa pues 16 partes de ancho por 9 de alto, y cuando es el clásico de Panavision o de la panorámica habitual, aunque puede ser incluso mayor, pero lo habitual es 2,39/1,
que es una panorámica bastante anchita. Yo cuando fui a ver al cine Hook, dije al rato, digo, anda, pero si es Peter Pan. Ah, mira. Fíjate, no, a ti no te pillan. A mí no me Javi. pillan, No, digo, no, a ti no digo. te pillan. No, Y no. ojo, es- que digo, es Spielberg que- rueda mucho más en 1.85, que es un formato parecido al 16 novenos. CMX también, le gusta en general más. También porque en Estados Unidos, así como en España siempre hemos respetado el formato, era mucho más habitual al menos, incluso en un pase de Indiana Jones en televisión se veía con las bandas negras arriba y abajo, y a veces incluso en la comercialización en vídeo. En Estados Unidos ni de coña. No, le pegan los Quiero- tajos a los Le pegaban lados los y tajos ya y está. punto. Sí, Y Quiero de alguna pediros manera, cuando rodaba en un 85, pues sentía que se le pegaba menos tajo. Quiero pediros disculpas si esa coma positiva que he hecho os ha dado pie a creer que teníais que intervenir. Y el momento en el que me puse la Disculpas aceptadas, Pero- Juan. el momento en el que me puse la película antes de ayer, yo dije, espera un momento, ¿qué coño estoy viendo? Ostras, que Peter Pan, lo que te he dicho yo, Peter Pan, que voy diciendo, ¿sabes? Peter Pan, sí, lo mismo, es lo mismo. me que di Peter cuenta Pan. de que la película que yo había visto cuando era un adolescente no se parecía en nada a la película que estaba viendo con 44 años y a punto de cumplir 45 dentro de 2 semanas exactas. Y que la película no va sobre Peter Pan, sino que va sobre Hook, sobre ese Y a lo mejor por eso el título. sobre ese personaje titular A ti tampoco te pillan, ¿eh, Rodrigo? y que Spielberg no va con Peter Pan precisamente. Spielberg va con Hook todo el rato a lo largo de la película, es su trasunto, habitual trasunto. Ya sabéis que él siempre hace un surrogate en Siempre lo las hace. películas. Claro Lo- que lo- va con lo Garfio. primero que hace. Y Barry iba con Garfio. Claro, además Spielberg se siente cada vez menos identificado con Hook y es una de las razones por las que Peter Pan, y por eso durante años se desinteresó por el proyecto, porque se dio cuenta de que él no era Peter Pan y que Peter Pan en realidad era un cabrón cobarde que no quería crecer. Y de hecho, Gentuza y asesino. bueno, en Barry desde luego. En el libro sí. Y está lleno además de obsesiones psicosexuales de lo más rastreables y extrañas y limítrofes. Pero al margen de eso, él considera que quien es un perfecto Peter Pan es su madre, pero no él. Y genera determinadas antipatías y sobre todo conforme va teniendo hijos, que en el caso de Spielberg llegado un momento ya empiezan a llegar entre las adopciones y los reales, empiezan a llegar por camadas prácticamente. Pero en fin... Le cuando vienen hace- en palé. Y desde ¿Tenemos, luego- ¿Tenemos algo contra las adopciones ahora o qué? No, nosotros no, Juan. No, nosotros no, Juan. Y cuando... Estamos contigo, Juan. Y cuando... Pues a ver si se nota. Juan, si pudiéramos adoptar adultos, te adoptaríamos. ¿Y hasta cuándo se puede adoptar? ¿Yo puedo Si adoptar? pudiéramos adoptar adultos, esperaríamos unos años y te adoptaríamos. El caso es que, claro, cuando le ve un ángulo es a través de Hook. Y por eso, no en vano, la película se llama Garfio, claro. Claro. No se llama Pan, el personaje es Garfio. A mí me gusta menos que a vosotros. Es decir, toda esa parte coreográfica está, porque es Spielberg, si es que no sabe no rodar muy bien, no sabe no rodar muy bien. Y, por ejemplo, musicalmente, si ese fenómeno que se llama en cine de forma muchas veces casi paródica o recriminatoria el Mickey Mousing, del que hemos hablado algunas veces, que es que la música cuente lo que hace la película, que está muy bien para la Warner. Por primera vez en el programa de Indiana Jones. Claro, y que no está tan bien muchas veces para el cine convencional porque resulta demasiado subrayado, pero en el que John Williams es una especie de genio que está fuera de deporte, que es casi está jugando por exhibición, entonces ya no tiene que competir con nadie. Esta es una de las películas en las que hay mejor y más perfecta sincronía cinética y de acción entre música e imagen. Es impresionante. Es increíble. En esos términos. Fuera de todo esto, en lo personal, y solo en lo personal, y ahora me rebatís, por supuesto, porque además no nos vamos a enconar en ningún tipo de pelea, porque no se trata de eso. Bueno, espérate. A mí hay muy pocas cosas que me funcionen de verdad, internamente. Empezando por el personaje de Robin Williams, que además está aherrojado, está como con esposas puestas. El propio Spielberg decía después, le tenía que haber dejado mucha más libertad, porque es que no le he dejado nada, le he dado todo a Garfio, le he dado todo a Hoffman, y la verdad es que es un personaje que no hace mucho, ni aquí ni allá. Hay momentos maravillosos con Hoffman, divertidísimos, pero por ejemplo yo tengo una sensación extraña constante de decorado, de parque temático. No digo que parezca
Disney World. No es que parezca un parque temático, no me estoy refiriendo a eso. Estaba literalmente inspirado en Disney World. Ya, pero las construcciones, el diseño es realista en ese sentido, por mucho que sea de interiores. Pero yo tengo esa sensación claustrofóbica de estar constantemente en un plató con una vocación, desde el punto de vista del arte, más teatral que cinematográfica. No porque estén en plató, porque todo el cine clásico se hacía en plató entero, incluso películas de aventuras o todo Tarzán. Legend de Ridley Scott está entera en plató y todo ese bosque está hecho en un plató. Y aunque lo percibes, porque tienes ambiente feérico y hipercontrolado desde la iluminación, tú tienes la sensación de que estás en un exterior mágico. Feérico, perdona. De las hadas. De las Vale. hadas. Ya te explico yo. Pero en Oye. el caso de Hook, por lo menos es en lo personal, En inglés. yo Claro. siempre percibo En el inglés. plató. Fairy. Por muy abierto que sea todo, Férico. por muchas cosas que sucedan en el exterior, por mucha guerra de tartas que estén teniendo los niños perdidos, estoy viendo los focos siempre en todas partes y estoy viendo el cartón piedra y sé que si alguien toca un... Y bueno, y eso es algo personal. Yo no me muevo tan cómodo por alguna razón en esta película. Así que en la parte puramente emocional, yo no siento que ese viaje, en lo personal, me esté haciendo vibrar. Me gustaría saber, Rodrigo Cortés, cuándo fue la última vez que la viste, porque esto sí es importante. No lo sé, hace años. ¿Cuántos años? ¿20? Pues igual 20 años. O sea que no la has vuelto a ver desde que fuiste a verla al cine, ¿verdad? Pero esto es un interrogatorio. De repente es... No, pero va protesto. a algún sitio, no. De repente es Va a algún esta noche sitio. con Rodrigo. No, que va a algún sitio, dejadle, va a algún sitio. El sitio al que voy es que creo que te pasaría como a mí, porque yo Claro, cuando... eso es. Como le ha Porque tu pasado a él. experiencia es vicaria y es exportable al mundo. No lo A sé. ti te ha pasado una cosa anteayer y ese es el ritmo de la humanidad. Tampoco, o sea, quiero decir, debería, pero no es el tema. Creo que cuando yo vi la peli de niño y después cuando la vi en VHS pirateada... Perdona. Hace 20 años Rodrigo no era un niño. Cuidado, ¿eh? No, y él además es una persona que siempre ha reflexionado sobre la mirada. Y eso lo tenemos muy claro. Eso es pero, así. Pero, Sí, sí, sí. pero Eso es que de así. verdad Sobre y de la por la mirada. Pero es Escucha, verdad que y él no puede... pretendo comparar mi yo de 15 años con su yo de 15 años porque él tiene un talento para lo visual del que yo carezco por completo. No hay ni un ápice de ironía aquí en lo que estoy diciendo, ¿vale? Dicho lo cual, yo sentí ese... Juan, háblame de ese momento en el que Campanilla crece. Bueno, A lo que yo llamo el momento feérico. Vamos a hablar de ese momento, Juan. yo veía la película y también me sentía encerrado. Y me sentía encerrado no solo por esos 4 tercios, sino porque sentía que la película era como si le faltase aire. Y ahora al verla otra vez ya me he fijado en otras cosas. Y cuando Campanilla crece no está muy bien hecho. No, pero no porque esté bien hecho, es un momento casi sonrojante. O así lo recuerdo yo. Claro, No sé si tú o lo sea, has visto hace poco, no, ¿no? no, esta no. Igual, no vamos a entrar tampoco en guerras, pero la propia energía de Julia Roberts es bastante apagada. No, ya es un error en la película de No casting. sé si de es un todo. error o estaba pasando por un momento... Da igual, porque al final contaminas estas cosas que sabes de lo que estaba viviendo con Kiefer Sutherland y, en fin, y su nueva aventura con el ex amigo de Kiefer Sutherland, que era Jason Patrick, en fin, estaba pasando por un momento... Llevaba jaleo, sí. Pero mucha Llevaba jaleo. gente lleva jaleo y, bueno, Y se luego refleja de va, otra sí, manera. sí. ¿Las cosas encajan o no encajan? Yo no creo que sea una de las películas favoritas de Spielberg. No, él la odia. Directamente. ¿La odia? Sí. ¿Sabes por qué es, Juan? Porque no la ha vuelto a ver. Es muy probable. A mí me vuelve loco esa película, creo que es muy Y a la disfrutable. vez, si me la pones ahora, me la veo feliz y aprendo Te la- 19 cosas Te la distintas. comes entera Sí, porque sí, sí, es eso seguro, así, eso y es que seguro. es así. ese momento en el que Hook se revela su personaje por primera vez y escuchamos el... ¿En serio, y es- Juan? Sí, y escuchamos cómo está... Te has diciendo, manejado con 2 notas solo, creo. Bueno, Por un momento digo, ¿está Hook? ¿Ha venido Hook? y vemos cómo va moviendo el garfio y todos le aplauden y demás. Sí, es operístico. Garfio. Sí, 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 Tirori, sí, sí. Bueno, en inglés es tirori, Hook, ¿eh? Pero- Hook. Give me the hook. 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 Give me the hook. Es precioso, le llevan el garfio, es casi una adoración absoluta. Y, por cierto, hay un instante en el que, de nuevo, este es un momento de máximos para mí, Ujú. el momento en el que más verdad encierra una línea de diálogo en una película de Spielberg,
Más que el anterior Tras, que son dijiste antes. muchas No, películas, antes era muchas líneas de emocional. Era diálogo. emocional, vale. Antes era emocional. Vale, vale. En este caso es una verdad Vale. intelectual, Vale. aprehensible ¿Heurística? por el mundo, heurística absolutamente. ¿Vale? El momento en el que está intentando reeducar a Jack, Hook, el personaje de Dustin Hoffman, y le dice, quiero que sepas, Jack, que antes de tenerte a ti, tus padres eran muchísimo más felices. Y yo dije, ole. Ostras. Pues Por ahora eso te ha entenderás gustado. muchas cosas, Juan. O sea que por eso te ha gustado tanto, porque tú estabas haciendo tu Yo hago mis movida, cosas. tú estabas haciendo tus cosas. No, y luego se la puse a mis hijos. ¿Se va a hablar de Parque Jurásico o no se va a hablar de Parque Jurásico? ¡Ya está bien! Y les dije, pues mira, De todas maneras, Artus, cuéntanos por qué, y prometo no decir una sola palabra y acabamos con ese sabor de boca. Vale. Cuéntanos por qué te gusta tanto Hook, me encantará oírlo. Es que me gusta mucho, pero me cuesta explicarlo. O sea, creo que tiene que ver con eso que te digo de que yo adoro el musical y creo que tengo esa sensación que tengo, por ejemplo, cuando veo Los Tres Mosqueteros de George Sidney, que es una película que no es musical y sin embargo la protagoniza Gene Kelly porque en el fondo sí es musical. Y cuando veo los duelos de espada que hay aquí en esta película, me recuerda mucho a eso. Me lleva a un sitio feliz esa película, ver esa película sin mucha explicación y sin mucha lógica. Pero me lleva a un lugar donde estoy ¿te guay. cae bien Peter Pan en esta película? Me parecen todos bien. Todo el mundo te parece bien. Todo el mundo me parece bien en esa película. Soy muy feliz ahí. O sea, estoy Es ahí ver- y estoy... Es verdad, con el paso del estoy tiempo metido en un charco. cada vez te pareces más al Smith de Bob Hoskins. por Eso ejemplo. es, ¿ves? Pues hasta él me cae muy bien, es verdad. ¿Sabes que Richard Dreyfuss quiso hacer ese papel? Y Spielberg pensó, ostras, el ego enorme de Dustin Hoffman con el ego enorme de Richard Dreyfuss, a quien él conocía muy bien, dice, esto va a ser inmanejable. Supongo que también pensaba en el suyo propio. Pero, y no lo digo como un insulto, sino que un rodaje está lleno de egos inevitablemente, claro. Pero, en fin, él conocía bien a Dreyfuss y Dreyfuss lo aceptó bastante bien. Y cuando le preguntaban si tenía envidia, decía, tengo envidia hasta de Campanilla. O sea, mataría por estar en esa película y no va a ser Qué posible. bueno Richard Dreyfuss, ¿eh? No se lo hemos dicho antes dos Lo hemos veces. dicho que es buenísimo. Claro, y Qué llamó bueno, Richard a Bob Dreyfuss. Hawkins, Y guapo. a quien había conocido en realidad, con quien engañó a Roger Rabbit, película que produjo y que fue carísima, entre otras razones, porque él pidió que casi se duplicara el presupuesto para que fueran más y más lejos con la interactuación de personajes animados y personajes reales. Pero como un día seguro que dedicaremos algún todopoderoso a CMX, sí. de eso hablaremos. Claro, por eso estamos saltando un poco los temas de las películas que produce él, porque en este periodo que hemos hablado, pues ha hecho Los Goonies, ha hecho Regreso al Futuro. Que tiene un fallo horrible esa película. Regreso al Futuro. Tiene un Pues te lo fallo. guardas para el programa de Speed Tiene un de fallo, CMX. tiene un Claro. fallo científico total. Todo lo demás es impecable. Es una película Todo lo fantástica, demás, pero un tiene un coche fallo, que le echas una tiene un cáscara fallo de plátano. Desde el punto Eso de no hay- vista, me callo. Desde el punto de vista de la verosimilitud, es un error gravísimo. Y además empieza, la película ya se desvanece desde el principio. Claro, nada más empezar ya se cae. Le llama el profesor, Lo va le a llama contar. Doc, Lo le va a llama contar. Doc al niño, al chico, a Levi Strauss, le llama y está en casa. Venga, hombre, por favor. CMX. O ahora estoy deseando hacer el programa de CMX ya, porque le tienes Mira que me rabia, gusta ¿eh? CMX, mira que me gusta esa película, pero es que se cae. Pero Nada En más enero, empezar, se cae. claro, no, en por enero eso. lo hacemos, venga. Es que para enero a lo mejor lo hacemos. 1993, que al final se nos echa el tiempo encima y esta peli también tiene tarea. 93, perdón, Parque Jurásico. Uf. La de los dinosaurios. Esa, muy bien, Javi. Pues ya la ha definido Javi, si queréis ya no pasamos a la siguiente porque... A Javi no le pillas. Es que no le pillas, ¿eh? Ay, leí esa novela con... La de Peter Pan, la La de de Peter Pan, la de los los dinosaurios. aviones, de que se quema el bosque. Es que La de- hacemos 2 horas porque nos da la Leí- gana, porque esto en 5 minutos estaba, Javi. Leí Parque Jurásico con 12 años, un tomo de Plaza y Janés, además precioso. La novela, Juan, Michael Crichton. Quiero felicitarte porque has dicho leí Parque Jurásico y no yo leí Parque Jurásico. Muy bien. Enhorabuena, Juan. No Bueno, creas pues- que no lo valoro y que no lo aprecio. Pues muchas gracias por felicitarme por no utilizar una frase perfectamente construida en castellano. Yo te lo agradezco.
Leí Parque Jurásico Sí, con... hay una tensión. El libro llegó bastante antes. Yo esto tengo recuerdos bastante vívidos de esto. El libro Mucho llegó antes. bastante antes, pero ya se comentaba que Spielberg estaba preparando la peli, ¿no? Entonces fue un libro como que se vendió mucho también como... Mira, Juan, antes de que nos cuentes la novela. No, antes de que nos cuentes lo de la novela. Spielberg supo de la novela antes de que estuviera publicada, como es habitual con ciertas... El miente, dice que se la encontró en un supermercado. es mentira. No. Además habían hecho juntos IAR, urgencias. Urgencias, sí. Y en fin, y en una de estas conversaciones es en qué andas, pues estoy con una cosa de Echamos un cigarrito, vamos a echarlo, que en todos los trabajos se de fuma, dinosaurios, eso es. ya. salen y dicen, ¿y tú en qué estás? Y Spielberg, pues yo estoy bastante a favor de los dinosaurios Eso desde es. pequeño, eso me interesaría mucho. ¿Cuál es tu postura respecto a los dinosaurios? Le dijo Michael Crichton. El Básicamente a misionero. favor. Básicamente a favor, la verdad. Hombre, sí podría ponerle algunos peros a algunas especies. Hombre, el de pteranodón dinosaurio. no me gusta mucho. Bueno, pero en lo Triceratops, demás... bien. Pero en lo fundamental lo puso en la columna de los partidarios. Fuma rubio, que entre medias, claro, iban Bueno, hablando de otra en cosa. todos los y tal. trabajos se Claro. fuma. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces en Cuenca? Te preguntó también. Y en un momento dado ¿Quieres un disco de 4 copias? le dijo Spielberg, pues estaría muy interesado en empujar, no empujar, sino en que antes de que lleves esto a puja, porque en Estados Unidos es muy habitual que antes de que se publique una novela ya se ofrezca al mejor postor, a los estudios. Y él quería evitar eso y llevárselo antes. Un día hablaremos, van a ser como 19 programas de Spielberg. Sí. Un día hablaremos de Poco cómo me parece. negocia Spielberg y de la fama que tiene también en la ciudad de Spielberg en ese aspecto, que en fin, que es tela. Es durito. Sí, Negociando. o sea, o se lo lleva todo o no lo hace. A Justin Cronin le destrozó, por ejemplo, el autor de una novela que, bueno, El pasaje. ¿Te parece que es la forma de explicarnos O sea, a todos? Y además ahí no conoce a nadie, no conoce a su hermana, productor, no conoce a nadie. Nada, ¿no? Le da El todo igual. Lo pasaje quiere es un todo. novelón y se la cargó porque en cuanto la vio dijo, no, esto todo para mí, y así está hoy el pasaje sin hacer. Vale. Bueno, vamos a... Al margen de eso. Y Él Crichton, le dice que quiere pujar para hacerse bueno, que con se, los... que se la quiere llevar. Duda seria, ¿Crichton o Crichton? Creo que es Crichton, creo que es Michael Crichton y Charles Crichton, el director de la Ealing, creo, pero da igual, alguien, eso lo puede comprobar cualquiera. Y nos desdice. En Google, pues en Google que lo dé, que dé el botón que diga habla Google, ping, y te lo dice. Es que si no tuviéramos a Javi, Claro, yo de es que no verdad, no sabéis. es que estaríamos en un estanque todo Es que el yo rato. soy- de verdad. Desde que es hacker, Es que soy hacker. De todas Claro, maneras, ya sabes hacker. que con los nombres propios en otro idioma, pues a veces optamos por la transliteración medio parecida, a veces optamos por cómo se lee, a veces gana una fórmula, a veces otra. nos Y generalmente metemos en- gana la forma británica, generalmente. Sí, pero aquí- Generalmente dice, pero hombre, si es que es holandés. En ya, España- pero es que- Pero decíamos- yo, por ejemplo, no me apeo de que se llama Bárbara Streisand, no Barbara Streisand. Y ahí no me vais a bajar y me da igual. en mis me da 12 igual Google. en mis todas 12 maneras- añitos decíamos Michael Crichton, y no tenía sentido porque si lo La dijeras D- tradicional la sería D- Crichton. La D de Streisand apenas que sea inaudible. Pues que sea nada, apenas nada, el- es una D Barbara aspirada. Streisand. Streisand. Eso es. Yo la aspiro, la D. Entonces, Entonces, Crichton le dijo, te la doy si la diriges tú. Porque le estaba Toma. produciendo sin parar y es como, no quiero Ordago la dártela Grande. a ti para que la dirija no sé quién. No, se bajó Spielberg. Entonces ya empezó a dudar. Dijo, si esa es la condición, me bajo. Y después, cuando ya estaba ofrecida a otra gente, unos querían que la dirigiera Joe Dante, otros la veían como una película para Tim Burton, en fin, hubo diferentes posibles directores, hasta que él volvió al juego y dijo, sí, quiero hacer la de los dinosaurios. Y a partir de ahí se acabó la discusión y se la llevó. Y luego se publicó en los supermercados, que es cuando tú continúas tu relato, Juan. Bueno, yo supongo que sería un par de años después cuando se llegase aquí la novela a España. Recuerdo leer una edición en tapa blanda en Plaza Ijanés con el lomo en rojo y leer esa novela y volverla a leer y volverla a leer y volverla a leer. O sea, creo que la leí como 5 veces seguidas. Una novela que me cautivó. Pero No, solo has dicho entendías. 3, has dicho 3 nada más. He dicho No, las no. que me ha dado la gana. Sí, no, pero Y la leía una y otra vez. Estás vendiendo muy bien Todo Arde, ¿no? Estás lleno de seguridad en ti mismo, ¿no? Es el alcohol. pues sí. se ha metido él solo en este lío. Pero es textual, la acabas Sí. y vuelves a empezar Me inmediatamente. la dejó un amigo
me la dejó un amigo y yo, claro, tenía que devolverla. Y lo que sucedía con con los préstamos, que cuando te la empezaban a reclamar, pues te sentías la obligación moral de devolverla. Sabes que no se devuelven los libros. Que Bueno, que hay una norma ahí, Lo no único más escrita. tonto que prestarlos es devolverlos. Claro. Ya, tío, pero le veía todos los días en clase, entonces no me queda otro remedio. Carlos Carrasco se llamaba. Hombre, Hombre, Carrasco. hombre, claro. Carrasco, un recuerdo para Carlos Carrasco. Car. Que en paz descanse. Nuestro cariño desde y- más allá. Carlos Y la verdad- Carrasco. Bueno, era un tío estupendo, yo se lo agradecí mucho y leí la novela un montón de veces con un asombro tremendo, porque claro, yo nunca había descubierto, visto en mi vida lo que luego Pero a la quinta te asombrabas también, como Claro, eso el es. padre, como el hijo negro de Amanece que no es poco. Tengo que reconocer que a lo mejor he exagerado un poco. Vale, eran 3. Que a lo mejor me leí 2 o 3 veces. Nah, fueron una y despacio. Rodrigo, como siempre, tiene razón. Te pone en tu sitio. Eso es, pero para eso está. ¿Pero qué descubriste ahí? Porque, hombre, sin comparar nada, pero es verdad que hay. Yo puedo ver al pequeño Juan Gómez Jurado pensando, ¿se puede escribir una 12 novela 12 años tenía, que 12? provoque Sí. estas emociones, que te provoque además esa capacidad de la empiezo y no la puedo terminar? ¿Te sorprendió que hubiera dinosaurios que hablaban? Ahí no había, obviamente, no había un escritor. No lo he ido ahora, lo iba a ver entonces. Y él. Me he hecho gracia a mí mismo. Pues por ahí se empieza. Tómate otro Ahí me queda bomboncito, uno, Juan. Ahí me queda una Venga. mosca. Estás. De aquí a la cama, Juan, venga. Estás vendiendo muy bien verbolario, ¿no? La penúltima. Y el asombro que encontré fue en ese. Es que el chiste era muy bueno, joder, el de él, digo. Adelante, Juan. El asombro que encontré fue encontrar. O sea, el encontrar un género que prácticamente se inventó este señor, que es el tecnothriller. O sea, este señor de repente encuentra que a través, por un camino muy concreto, que es el de la ciencia y el de la tecnología, luego descubriría yo que él ya lo había hecho mucho antes en La amenaza de Andrómeda y en otras historias, y que había Y en llegado... Almas de Metal, que es Claro. el Westworld conocido ahora por la serie, tiene una primera temporada muy interesante, pero cuya peli dirigió el propio Crichton, que también hizo sus pinitos como director. Pero para ese niño que no había visto nunca nada antes, lo que se abría ante sus ojos era que se podía construir con palabras un camino que pasaba por la fusión de una gran cantidad de géneros, lo que luego se conocería efectivamente como tecnothriller, y que era apasionante. Aquello era absolutamente asombroso. Primero porque es una novela mucho más compleja que la película. No estoy criticando la película. Digo, la novela es oscurísima, plantea dudas morales muy severas acerca de la labor del hombre en la naturaleza, esos hombres que juegan a ser Dios, pero no porque se van a comer a 2 niños, sino porque realmente estamos viendo ahí fuerzas muy complejas entrando en juego. Y luego, sobre todo, porque incidía mucho el personaje más importante de la novela, que es Ian Malcolm, en todo lo que era la matemática, que para mí era una cosa horrenda y terrible, que suspendía con cierta frecuencia, pero que contada por este hombre podía ser algo apasionante. Y fue una de las primeras veces en las que me di cuenta que era mucho más importante la manera de narrar, porque el tema para mí era árido, incomprensible, o sea, era todo lo que yo odiaba, la ciencia, la tecnología, las matemáticas, y sin embargo ese hombre había conseguido enseñarme que todo eso que a mí a priori no me interesaba nada, me estaba fascinando. ¿Por qué? Porque es un escritor excepcional en esa historia y luego muchas otras. Luego ya es verdad que luego, ya después de los 90 ya no... Bueno, porque... Ya porque bajó, cuando se hizo mayor y esas cosas. Pero es verdad que la película es ante todo una historia de narradores. O sea, yo creo que... Crichton llevaba ya un par de décadas siendo un bestseller, ¿eh? Sí. Y con Sí. Coma y con tantísimas películas. Y la peli esta que también salía sin Connery, ¿cómo se llamaba? La amenaza de Andrómeda. No, no, ahí salía, no salía... Soylent Green. No, sí, la del robo, el gran robo del tren. Ah, el Gran Robo del Tren, que la sí. dirigió el propio Crichton. Y eso Verdad, no sé cómo será la película de buena, porque la vi cuando era... La novela es estupenda. Pero la novela es la hostia. Sí, sí, es Joder. verdad. Pero bueno, al margen, quiero decir que venía con mucha carrera hecha Crichton. Y es una vuelta a ese Spielberg que todo el mundo asume que Spielberg es, o el Spielberg que todo el mundo asumía que era, después de lo que otros asumían que eran veleidades, con el color púrpura y con el Imperio del Sol. Déjate de Always, Always, y por favor. de tal. Déjate de rollo, ya no... ¡Dame lo mío! Haznos cosas con muñecos. Y a la vez crea un gran clásico. Claro, el director de foto en realidad de Hook
era Dean Candy. No sé quién recordaba, Juan, no recuerdo ahora qué nombre dijo. Dean Salomón. Candy es el operador habitual de Carpenter. En La Niebla, en Golpe en la Pequeña China, en fin, en los grandes clásicos de los 80, un gran operador, aunque no el que mejor funciona con Spielberg. O sea, en términos puramente fotográficos, lo que hace Dean Candy en Juco, en Parque Jurassic Park, Parque Jurásico, no forma parte de las cimas en el manejo de la luz de la carrera de Spielberg. A la vez, muchas de las grandes películas de estas grandes maquinarias hollywoodienses, muchas veces no diré mala, es muy buena, son muy buenos operadores, pero tiene esta sobredimensión, este sobredimensionamiento que exige estas enormes maquinarias para poder moverse con rapidez después y tener grandes ejércitos que no permiten lo que se consigue una película mediana, pero a la vez mimada y a la vez con un uso del cuadro que es diferente al que pide una película tan coreográfica y tan enorme como esta. Es una película que empieza casi dando miedo, ¿no? Con esa jaula y con ese primer ataque que nos lleva casi al mundo de Tiburón, devolviéndonos a esa bestia capaz de hacer algo por medio de la elipsis, porque no vemos casi nada, vemos las consecuencias, vemos cómo se arrastra un cuerpo, vemos cómo se tira de él, vemos cómo sube Un por juego de encima una jaula. luces, pero hay algo casi surrealista. Primerísimos en lo que- planos todo el tiempo, de Eso es. ojos. Sí, sí. Es bastante oscuro ese inicio, aunque es cierto lo que dice Juan, que la novela tiene más oscuridad, incluso el personaje del científico, que se llama Ian Malcolm. Ian Malcolm. Diego Oblus se llama. No, el jefe, el dueño. Attenborough. Ah, Attenborough. Ah, bueno, sí, el personaje de Richard Attenborough, que no me acuerdo cómo se llama, pero en la En novela... cuanto alguien lo lea, nos vamos a acordar todos. En la porque novela no es el tío Gilito como en la película, en la novela. No, es una no, persona... no. Es una Hammond. persona... Sí, el John perso- Hammond. El enconada. personaje de Hammond. En la novela es mucho más malvado. No le coges cariño. Se acerca más al Dr. Moreau de alguna manera. No lo quieres querer. De algún modo, incluso sus creaciones, sus dinosaurios son más malvados. Yo no lo adoptaba. En ese sentido, yo creo que tiene más interés lo que hace Spielberg, no porque edulcore, no es que edulcore, sino que él piensa, los dinosaurios no son ni buenos ni malos, son animales. Y se mueven cada uno por su instinto peculiar, y desde luego son peligrosísimos y mejor no acercarse a ellos en general, pero no tienen la maldad heredada de su maestro titiritero, son animales. En fin, y eso funciona muy muy bien. Trabaja de otra manera los personajes, está joven, preadolescente, enamorada de un adulto a su manera, el jovencito informático, en ese sentido todo es más Spielbergiano, más aventurero, pero funciona maravillosamente bien. No, la película es tan interesante en tantos aspectos que no creo ni que nos dé tiempo a acabarla hoy. Yo creo el que no, próximo día yo creo que vamos a hacer tener- ahí Empezamos por ahí. Vamos a tener que recuperarla, pero lo fundamental al margen de la historia, en ese momento que ya hemos olvidado, es cómo demonios hacemos los dinosaurios, para empezar. claro. ¿Cómo demonios hacemos los dinosaurios? Y durante mucho tiempo Spielberg apuesta por la stop motion, por la animación fotograma a fotograma, por la animación Harryhausen clásica, que por otro lado ha evolucionado mucho. No sé si habéis llegado a ver incluso tests visuales que hicieron de los dinosaurios moviéndose con animación tradicional, con grandes animadores, y la verdad es que son fantásticos. Y son espectaculares, es verdad. Son Pero espectaculares. correr no corren. Bueno, ya, pero quiero decir que no es King Kong. No, claro. Que no es O'Brien tratando de animar a King Kong como puede, o Harryhausen haciendo las maravillas que hacía en Furia de Titanes, o Jason y los Argonautas, en fin, todos. Pero muy conocemos. cerca Pero de yo, ser creíble. De ser Teniendo en algo cuenta que esta es creíble. la película que marca una era, que es la que estamos viviendo ahora, porque es el abrirse la paja la paja de Candora, iba a decir, la caja de Pandora. Yo creo que es mejor que Rodrigo nos lo cuente el otro día, pero sí me gustaría aportar una reflexión antes de que te pongas a dar gritos, Arturo. Vale, estás terminando. Me notas el tono. Generamos el cliffhanger Es que de te pone- hablaremos de Parque Jurásico en el próximo Spielberg, ¿no? Sí, además he dicho que será Rodrigo Vale. quien Qué abrirá. pena. Vas a decir una frase que me va a poner a huevo que yo grite. Qué pena eso. que no os guste el fútbol a los dos, porque tú centrarías muy bien y tú rematarías fantástico. Vale. Pero como no os gusta el fútbol, a los niños no les gusta el fútbol, ¿por qué Lo que vamos tienes a que hacer? intentar, Juan, es dejar la paja de Candora justo a punto de abrir, pero sin abrirla. Dejas la paja justo asomando, Justo. ¿Vale? pero que Candora siga encerrada. Pero no es así, ¿no? La paja en el smoking in your eyes, ¿vale? Siempre, ajeno. En el ojo ajeno. ¿Vale? eso es. Javier Cansado, ahora me haces me das la frase para que yo termine arriba. Javier Cansado, ¿quieres
decir algo sobre tu relación con Spielberg antes de irnos, si te parece. Solo decirte que después de estar con él 2 horas, Sí. nos dimos un abrazo Sí. fraternalísimo. Nada Vale, más que eso. nada más que eso. Pues a ver si te acuerdas eso en el próximo eso programa. es un... A ver si me En acuerdo. el próximo programa ya no se acordará. Lo voy a apuntar. Ya lo decimos. Pero qué abrazo, es que me acuerdo todavía. Juan, dame la frase para que yo ya. Antes de termine que el remate programa. Juan, Sí, por solo me supuesto. gustaría, Hostia, estoy vendiendo esto arribísima. No. para ubicar la No película... habráis todavía la paja de Candora. Qué abrazo, ¿vale? madre mía, qué abrazo me dio, qué abrazo. Para ubicar el tema, Está que quedando Juan genial. pueda rematar Sí. y que sepamos al día siguiente de dónde partimos, Vale. quería recordar que Jurassic Park Sí. es la que tiene música de John Williams. Vale, sí, eso hay que recordarlo. Magnífico. Es que va a quedar un final precioso. Es que yo creo que la gente se va a emocionar. La de los muchísimo. bichos, la de los bichos. La de los bichos. Venga. Parque Jurásico. ¿Mm? Sí. El mundo perdido. ¿Mm? ¿Me vas a dar la frase? Sí. Venga. Parque Jurásico 3. Sí. Jurassic World. Sí. Jurassic World The Lost Kingdom. Buenísimo. Jurassic World Dominion. Genial. ¿Una y otra vez volvéis a hacer putos tiranosaurios? ¿Es que nadie lo ha pensado ni una sola vez? Mira, lo has dicho como con los brazos así chiquitos. ¡Nos vamos, señores! Al final era Rodrigo el que tenía la frase buena. Es que somos magos, somos magos. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés. Javier Cansado. ¡Bravo! Juan Gómez Jurado. ¡Y Arturo González Campos! Gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. Nos vemos en el próximo Todopoderoso. ¡Adiós!